es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Francisco Pancho López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Buen día, Arturo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo te va? Buen día, Arturo. ¿Me escuchas bien, David? Sí, te escucho bien. ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirme. Por favor, el gerente comercial de Upisa, antes de entrar con los premios que tenemos, te voy a decir una cosa, David. Sí. ¿Vos podés creer que en Brasil están inconformes con el rendimiento de su equipo, algunos, la torcida brasileña? No te puedo creer. No te puedo creer. ¿Vos sabés, Brasil está a una diferencia enorme contra el fútbol sudamericano. ¿Y vos te imaginás que están entrando en comparación al brasileño, si quieren más? No te puedo Entonces, hoy es tema de conversación en la Copa América, estaba mirando... ¿Qué nos queda a los demás, no? Pero la prensa hace eso. ¿O qué? No, la torcida brasileña, porque ellos llaman torcida, en un gran porcentaje, como allá hay mucho regionalismo, hay que ver por qué disparan. ¿Por qué disparan de esta manera? Porque quiere que este sea titular, que este sea titular, que este sea titular, y hay un disgusto con relación a que puede rendir más, y comienzan a comparar. ¿Con qué selección le comparan? Hay una selección que están comparando ahora los brasileños, que esta no llegó a esta, dice. Eso pasó del mismo país. País. Bueno, eso vamos a entrar en tema. ¿Cómo tienen exuberantes son y están disconformes? La verdad que Todavía. No. ¿Cómo te va, David Penayo? Muy bien, muy bien. Ya acá presto, estamos previo a un Día del Padre. Venimos con los productos Upisa para que podamos agasajar ese día tan especial. ¿Es la conservadora que hay? Tenemos todos los productos Upisa de embutidos, chorizo, toscana, calabresa con queso. Hay un carne de cerdo tapa Abrimos eso, Rodrigo. No, yo te creo todo, David. No hace falta con que me muestre. No, te quería mostrar nomás que la toscana, por ejemplo, es uno de los presentaciones de chorizo que integramos en el mercado, ¿verdad? Y ahí. Muy rico. Tenemos el famoso combo parrillero que no necesitan más comprar. Acá ya están todos los surtidos de los chorizos. Parrillero picante de Viena y morcilla. Espectacular. Así mismo. Tenemos también acá la calabresa con queso. Está espectacular cuando está a punto. Miran esa cara de hambre. Eso es terrible, esa cara de hambre. No es para vos. Esto, ya lo que es. Tapa cuadrilla. Y eso vamos a hacer ahora. Esa es la condimentada, David. Sí, señor. Muy bien, hagamos una cosa, David Penayo. Primero, hincha que cruzó en el país, o que te querés callar nomás. No, yo soy olimpista de corazón. ¿Por qué sos olimpista de corazón? ¿De familia? ¿Por qué? De familia. Mi papá me llevó. En los primeros años de mi vida me llevó a la cancha. Pero vos no le viste a Antonio González. ¿A quién? Antonio González. No. Benicio Ferreira. No, yo soy de la era así de Gabriel González. De Talavera. De Talavera. No, Talavera no tanto porque ahí yo no. Pero tu papá no te habló de Antonio González. No me habló. No te habló de Benicio. No me habló. Del triunfo final. No te habló de Pajarillo Rodríguez. No, él es antes. O sea, yo soy de la época de Gabriel González, Ariano Samaniego, 45, 46 años no le estoy echando cara a tu papá. Te estoy diciendo nomás si no le transmitió los grandes jugadores. Se le quedó el equipo del 90 en la mente por lo visto. Por los nombres que está dando. Sí, 89, 90, 91. Yo me fui a las tres finales. 89, 90, 91. 89 contra el Nacional, 90 contra Colo-Colo, creo. Sí, no. El 91 fue contra Colo-Colo, el 90 salimos campeón. El Barcelona. Contra Barcelona. Ese estadio imponente. 80.000 personas había. En Ecuador.
Sí. Sí. Y cuando Almeida atajó el penal, Sí, así mismo. Increíble. Bueno. David Penayo, olimpista fanático. Sí. David, ¿qué número tenemos, niño? 618-4700. Lo voy a anotar. Sí, señor. Él es el niño Jorge. Ah, él es el famoso niño. Él es presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay. Ah, mucho gusto. Igualmente. El niño al que va a atender. ¿Qué número, niño? Sí, señor. 618-4700. O le podría mandar un saludo a mi hermano Jorge Saba, que hoy está de cumpleaños. Triple escolaridad tiene Jorge. Jorge Saba, muchísimas felicidades, Jorge Saba, de triple escolaridad. Muchas felicidades a Jorge Saba, el hermano de nuestro compañero última hora, Gustavo Saba. Jorge, muchas felicidades. ¿Qué pasa, Rodrigo? Si vamos a subir la foto, ¿no? Sí, como quiera. Meterle nomás ya el trabajo de Rodrigo, ahí está tu representado. Sí. El diseñador. Buen chico. Sí, seguro. En algunas cosas. ¿Cómo? En algunas cosas. Niño, ¿qué número, niño? 618-4700. Atendemos, niño, de piso, tenemos las dos conservadoras, son 20 llamadas, 20 Hacemos llamadas, 10 buenísimo. y 10, ¿te parece bien? Buenísimo, Y buenísimo. tiene que venir David a buscar ahora ya. Ah, sí. Mejor si viene a buscar ahora, ¿verdad? ¿Qué pena, niño, para atender? Estamos, cuando me dé lo que digo, Gustavito. ¿Está, Gustavito? ¿Está? Hola, buenos días. Hola. Sí, señor, su nombre, buenos días. Hola, Sí, señor, su nombre. Arturo Galeano, Arturo, últimos tres, Arturo. 417. 417, correcto, anotado, Arturo. Siguiente, hola, buenos días. Jorgito Sosa, Señor, ¿cómo no? bien, su nombre. Luis Delgado, 821. 821, anotado, Luis. La agrícola sale seguros en generales y rurales seguros Avenida Escalope 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ellopuchupe Quitadol. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Sí, señor, su nombre. Luis Escobar, Luis, últimos tres. 860. Correcto, Luis, anotado. Siguiente, hola, buenos días. Buen día, Buen día, señora, su nombre. Rafael Benítez, Joven, Rafael, últimos tres. 154. Correcto, 154, Luis. Los mejores tratamientos del país lo puedes conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Más oyentes participando del sorteo de Upisa. Hola, buenos días. Hola, Jorge. Señor, su nombre. Roberto Negra, Robert, últimos tres. 529. 529, correcto, Robert, estás anotado. Siguiente oyente, hola, buenos días. Hola, yo soy la señora Rosalinda Frete, señor. 204, mi tres últimos. 204, anotada, Rosalinda. Puchumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalas en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Ferro Parecea con garantía de calidad y gana todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá. Ferro Parecea, estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, calle Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguirás en Facebook, Instagram, Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Hola, buenos días. ¿Qué tal, niño? Sí, señor, su nombre. Hugo Careaga, Hugo, últimos tres. 999. Correcto, 299. Siguiente, hola. Hola, ¿qué tal? Bien, señor, buenos días, su nombre. Ángel González, Últimos tres, Ángel. 315. 3315, repetime. 315, correcto. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, Jorge. Sí, su nombre. Teresa Teresa. Contreras, Correcto, señora. Últimos tres. 159. 159. Uno y cerramos, Luis. Uno y cerramos, señor. No, hasta aquí. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Además, 30% de descuento en perfumería. Te esperamos en cualquiera de nuestros 366 puntos en todo el país. O llama al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Hoy está de cumpleaños Reinaldo Hidalgo Viveros, hermano de Juan Hidalgo, cumpliendo años. Así que para vos, Reinaldo Hidalgo Viveros, muchísimas felicidades a Reinaldo. Muchas felicidades. Ahora llamada 10 y cerramos. Hola. Hola, Sí, su nombre. Cirilo Muñoz. Cirilo. Sí, señor. Últimos tres.
889. 889. Están los 10 oyentes anotados para el sorteo correspondiente. En segundos el sorteo, Luis. Ahí ya está el chef. Un segundo, Luis. El chef le está aplicando. El chef Ricardo le pregunta a David. ¿Qué es lo que le pregunta? Es buenísimo saber, Arturo. Y recién estaba hablando con Gustavito, otro conocedor magnífico de la parrilla. Bueno, listo. Ya no, ¿por qué el estado de congelación de los productos? Y me explicó el por qué. Como es condimentado, que es increíble, el condimento que tiene es increíble, inigualable. Muchos querrán igualar, pero sí, imposible. Está muy bueno. Entonces tiene que tener un cierto estado de frío. Vos me vas a entender, David, después de esto. Acá ellos son chefs. No sé si me entendés. Sí. Meteorólogos. Ellos saben, por ejemplo, a las 6 de la tarde qué temperatura va a haber. Difíciles. Bueno, vamos con el ganador. ¿Qué número es? El número 6. Siempre el error si es 6 o 9. No, podría ser 9. Entonces le pregunté, como es su número. ¿Qué número es? Rosalinda Fretes, 204. Rosalinda Fretes es la primera ganadora. Tiene que pasar la vía ahora, cuanto antes mejor. Mejor. Bueno, estamos con David Penayo, gerente comercial de Upisa. Ahora vamos con la llamada. La segunda tanda de 10 llamadas para el siguiente ganador. 618-4700. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias, giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados, operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Entra a la cancha la nueva Cheddar Bun de mostaza, con delicioso bacon crujiente mallado en queso cheddar. Hace tu pedido a través del link app.mostaza.org y mete un golazo de media cancha tu día. Síguenos en Facebook, Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazo_PY. Le dice Gustavito, vos escuchaste, Fabián. Sí, pero eso es básico, eso no es. No, pero no todos saben. No todos saben. Para cuadril, hay que clavar, dijo David. Sí, así mismo. No, pierde el jugo y se seca. Claro. Así mismo. Le digo, no, hoy pasó. ¿Saben? Él es el famoso Gustavito. ¿Ya? Le escucho siempre. Hoy a la mañana siempre. Sus audios son los mejores. Ay, yo sí, yo nomás hace el programa. Te puede quedar tu él nomás hace el programa. Yo tengo que quedar en mi casa. Queda por la bola, ya se la salí que está bueno operado. La puta de los perros me llaman y me dice el 99% hace el programa Gustavito. Un médico tengo que tener ese amigo. ¿Cómo? No, pues está bloqueando y está muy bien. Es el puto del trabajo y la capacidad de cada uno. Los locos se lo tiene bien merecido, Gustavito. El tema de la cocina, nomás lo que no. La cocina, eso que saca fotos de su pescado. Vos, el día en que le vea el al lado. Bueno, listo. ¿Qué número, niño? 618-4700. Arrancamos una nueva tanda. Hola, buenos días. Hola, mío. Sí, señor, su nombre. Carlos Domínguez. Carlos. 194. 194. Correcto, Carlos. Estás anotado. Siguiente. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Señor, su nombre. Wilson Maldonado, 524. 524. Anotado, Wilson. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus. Anotada María. Siguiente, antes Luis. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucia del Este, Encarnación, Coronel Piro y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. Guapo Agricultura, la bota ideal para todas jornadas con garantía de seguridad, confort, estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Hola. Hola. Sí, buenos días, su nombre. Natalie Montero. Repetime, por favor. Natalie Montero. Ahora sí, Natalie. Últimos 3, Natalie. 082. 082, correcto. Anotada Natalie. Siguiente, hola. Hola. Hola, buenos días. 684.700, sí señor, su nombre. 821. Luis. 821. Anotado, Luis. El número, niño, de Pisa. Hasta aquí 6 anotado. 684.700. Hola, niño. Hola. Hola, niño. Sí señor, su nombre. Robert Pereira. Robert, últimos 3, Robert. 529. 529, anotado. Siguiente, hola, buenos días. Fernando Colmán. 524, Jorge. 524, anotado El número, Fernando. niño. Hasta ahora 8, quedan 2 señores y cerramos. Métele, niño. Hola, buenos días. ¿Dónde tiene? Señor, su nombre. Fernando Jara. Fernando, últimos 3. 201. 201, llamada 10, cerramos. Hola, buenos días. Hola, Jorge Real. Últimos 3, Jorge. No, te estaba saludando a Dios Martínez. Ah, perdón, Jorge, ahora sí. ¿Y repetime?
Diego Martínez 989. 989, ahora sí, Diego, anotado. Oye, Jorge, a David Benayo, gerente comercial de Upisa, muchísimas gracias por los productos que reiteramos. ¿Qué contiene la conservadora? Tienen los chorizos toscana, parrillero, el combo parrillero, el tapa cuadril de cerdo y la calabresa con queso. Ahora tenemos el último, el número. La primera ganadora se llama Rosalinda, ¿verdad? Ah, sí, mejor. Rosalinda Fretes. No entendés el número, Piocera. ¿Qué es lo que te pasa, Fabián? ¿Qué número es? El número 6 de vuelta. Otra vez, el 6. Luis Delgado, 821. 2 veces 6 y se revolvió bien, bien. Sí, ya le puso la rayita inclusive al 9. Perdón, El 6 me salió es la- el número. Rosalinda Fretes, Coincidentemente, los dos números 204 la ganadores primera son- ganadora. Y ahora Luis Delgado, 821. Luis Delgado, 821 y anteriormente Rosalinda Fretes. Luis y Rosalinda. Así mismo. Tiene que pasar por los O'Higgins Andrade, Bicho Telefuturo, cuanto antes con la conservadora. Upisa, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias y muchas felicidades a Luis y a Rosalinda, que pasen un buen día del padre con todos los cuidados que se merecen y bueno, que disfruten y que se han agasajado por su día, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, David. A David Benayo, gerente comercial de Upisa, nos lo acompañan, por favor, señor David. Ahí está Rodrigo, los premios de Upisa. Muchísimas gracias. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vemyflores.com. Regala amor, regala Vemyflores. En Tupiaga sacamos al rey de la casa hasta el domingo. Elegí el regalo perfecto para papá. Vas a encontrar bicicoolers, parlantes, televisores, afeitadoras, parrillas y mucho más. Te esperamos en Boyana, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi. ¿Cómo te va, doctor Rubén Ditore? Hola Arturo, ¿cómo estás? Bien, doctor Rubén Ditore. Lorenzo Melgarejo, ¿están los planes? Mira, estamos viendo jugadores. No, te diría que hay varios que estamos controlando, viendo, pedido del técnico, que estamos tratando de ver. No es fácil en este momento, pero nombres no voy a dar porque no estamos todavía, no tenemos nada confirmado y entonces no queremos hablar de todo el respecto. Está bien, la concentración en Ciudad del Este, en Mingaguazú, los trabajos. Y empiezan en el 23. El 23 empiezan allá. ¿Y cuánto tiempo se quedan en Minga? Creo que es una semana. Una semana. Lo ideal sería, doctor Rubén Ditore, tener ya los jugadores disponibles para Garnero, incluso los que serían contratados si son. Era lo que queríamos hacer, pero se complicó un poco con la confirmación de la realización de la Copa América. Se atrasó un poquito porque los contratos eran más difíciles, los jugadores estaban ocupados. Pues, la idea era aprovechar ese tiempo como para poder movernos y lo ideal, como uno decía, era tener todos los jugadores ya en su momento, pero bueno, no se puede, muchas veces no es fácil, no son fáciles las negociaciones y hay que adecuar un montón de cosas. Bueno, pero Libertad incorpora jugadores. Estamos en eso, estamos esa es nuestra idea. Ahora si se dan los jugadores que nosotros queremos, y porque muchos están con contrato, hay que negociar también su liberación y eso, y también económicamente podemos hacernos cargo, sí, queremos reforzar. Estaba hablando ayer, Pedro Aldave dijo La Joya, no tiene precio, Julio Enciso, no atienden pedido en ese sentido ustedes. No, de momento oficialmente no. ¿Tampoco lo harían hoy por la juventud que tiene? No, yo creo que no. La idea nuestra es dejarlo que vaya madurando más. Tenemos, acá está bien, está estudiado, está contenido, está ya teniendo un grupo de la selección de mayores, tiene esta copa ahora un semestre interesante, porque tenemos copas de ojalá podamos ir llegando a distancias mejores y tenemos el campeonato. O sea, yo creo que este semestre vamos a tenerlo todavía acá y ir viendo cómo va funcionando también él. Bien, ¿hay interés por Alfio Oviedo de parte de Guaraní?
estamos viendo porque todo depende de como te digo, de una sí, de haber interés, hay, eso no te lo puedo negar, pero estamos viendo primero la forma de asegurar algunas contrataciones como para poder también liberar a algunos jugadores para que vayan a jugar a sus clubes, porque o si no va a haber una superposición que no le va a permitir tener minutos y eso no es bueno, ¿verdad? Entonces la idea es esa, primero asegurar los jugadores que van a venir y en base a eso veremos a quiénes son los que pueden ir a otros clubes. Bueno, se deduce que si Oviedo delantero, podría venir un delantero más a Libertad. Sí, estamos buscando, sí, eso es real. Eso es real. Quiere decir que Alfio Oviedo hoy está para ser cedido a otro club. ¿Hasta cuándo firmó contrato? ¿Tenés idea cuándo firmó contrato con Libertad, Alfio? No, Arturo, la verdad que no. Te mentiría porque no tengo en mente los contratos hasta cuándo son. Te mentiría. ¿Cuánto conformarían el plantel de primera de Libertad, doctor Rubén Ditore? La idea es mantener un número como teníamos de 35, luego de 35, que es lo que tenemos en primera. Y bueno, entonces, el 23 arranca Mingo Jesús la pretemporada. Sí, y yo creo que para la semana que viene probablemente ya podamos tener algunas novedades y en la medida que se vayan confirmando las cosas, nosotros vamos a dar información como para que ya se informe sobre cosas que realmente son seguras, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor Rubén Ditore, gracias. No, Arturo, siempre es un gusto charlar contigo. Muchísimas gracias, igualmente, presidente de Libertad. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio. El Grupo Crisma, los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Alfio Oviedo está para irse de Libertad. Va a depender del jugador que traigas, delantero por delantero. Sí, pero porque si ahora contamos Tacuara, Sebastián Ferreira, Adrián Martínez. Sí, De esas características. ellos. Sí, necesita un delantero que lo reemplace a ¿Y del Tacuara. Valle? Él es más volante. Sí, más volante. Pero también se va arriba. Sí, pero con otras características. Sí, pero Alfio Oviedo pues le encasillaron ustedes, y le encasillaron en Cerro, y le encasillaron y le siguen encasillando. ¿Cómo encasillando? ¿Y qué puesto vos crees que Alfio Oviedo? Él es 9. Para mí es 9. ¿Viste? Sí. ¿Y le viste mucho sobre el área, veo? En Independiente jugaba mucho en el área. Muy bien, brillante, Ricardo. ¿Y después? Y después salió del área. Ahí está entendido la lectura, Ricardo. ¿Qué querés? Brillante, Ricardo. ¿Qué querés? Lógico, si lo llevas como delantero de área. ¿Cómo hacer goles si no juega en el área? ¿Y después? ¿Cómo hacer con él? Sí, está el que tiene la... Muñazo, que dirige la orquesta. El maestro de... El que tiene el director de orquesta. La batuta. La batuta, se llama un nombre ese que tiene. Tiene un nombre. Pero tiene un nombre. Ese es Cardoso. Claro. Cardoso te va a decir, niño, quién se mete a leer y quién sale. Sí, señor. Claro. El Cardoso que le va a decir, vos metete, vos salís. Sí. En Cerro de la Churín. Claro, él dirige. Nelson. Él dirige en Libertad. Sí, Y después, él de dirige. ¿Y cómo va a ser jugando Cardoso los videos? Salida, yo comí de ahí, salida ahí vos. Claro. Yo salgo a buscar la pelota y después que me devuelvan. Por eso tuvo pocos minutos. Y bueno. Pero tampoco aprovechó los minutos que tuvo. Sí, es más una lesión y otras cosas que por A o B motivo no estuvo y cuando estuvo no... El único de distintas características de eso que citamos o que cité delanteros es Adrián Martínez. Por potencia. Que sí sale más del área. Pero ¿cómo llega? Con mucho más Sí, potencia. porque es contragolpeadores, Y tiene una potencia mucho más que la... Él no es el 9-9 típico. Sol de América se lució los primeros partidos en Libertad, o el primer año en Libertad también, y después se fue quedando. Después se fue quedando. ¿Vos te imaginás lo de Alfio Oviedo? ¿Tendría que haber jugado más? No jugó. Sí. A Newell's queda frustrado. Sí. Acuérdate que fue a Newell's y le pidieron que para tener ritmo juegue en reserva y dijo que no. Ahora si va a Guaraní... Va a tener más. Ahí Guaraní hoy no tiene mucho. Fernández y después... Y Fernando Fernández. Paramos de contar. Con esas características al menos. No. El chico que le hizo el gol a Cerro, el que jugó el último partido. Sí, bueno, pero está empezando. Sí. Perdón, dice Cesarito Rego. Sí. En el 2019 firmó Alfio Oviedo en julio por 4 años con Libertad. ¡César! 4 años de contrato tenía con Libertad. Sí, porque fue un trueque. El Oviedo por Lucena. Y Cerro y Libertad se quedaba con el 50% de los derechos económicos de Lucena.
Ese. Sí, que tiene todavía un par de años. Y 2 años y medio. Vos sabés que ayer mi culpa, todos somos culpables. Vamos al caso de Libertad. Decía Pedro Aldave, el mejor club. Yo usé la palabra, expresé mal la palabra, no sea con los otros clubes, le dije. Agresivo, le dije, creo. No vaya a subestimar, le quise decir, ¿por qué subestimar? Yo no agredió. Yo fui el que me equivoqué. Cuando le dije, ¿por qué agredí? Cuando dijo Libertad, mejor. Yo lo que le quise decir, vos subestimás a los otros, o parecido. No quise decir, pero después escuchando la grabación, se entiende la me idea. di cuenta que metí la pata, no agredió a nadie. No. Elogiar no es agredir a los demás. Totalmente. Es mi error. Es mi error. Y después mismo me corrige, después no lo quiso ofender, dice, yo fui el equivocado, no Pedro Aldave. Te pongo un ejemplo de lo de Libertad. Libertad se puede dar el lujo de lo que se dan el lujo de los mexicanos. Y a mí me extraña de Fabián, Ricardo, Jorge, que ustedes no estuvieron concentrados con Pablo Aguilar. Cuando yo le dije que el fútbol mexicano son bipolares. Sí, bipolares. te quieren o te odian. Lo dije entre comillas. Sí, claro. Sí, claro. Y cuando se quieren desprender de un jugador, te dice, por ejemplo, le llama delante al jugador y le dice, mira, Fabián, vos tenés contrato con nosotros hasta un año más. Nosotros vamos a solventar el 50% de lo que te pagamos. Y buscate equipo y tratar de conseguir que el otro club te pague el 50%. Así se maneja. Así se maneja. Por eso es que dicen cumplen con el jugador. Sí. Julio Mansur, llamarle para Julio Mansur cuando vino acá. ¿Dónde vino? Vino de México. Estaba en el Pachuca. Pachuca. Perdón, esta tapaboca me mata. Sí. Me mata. Molesto y me trago el aire. Es que tiene un pelito también. Se despeluza sin darte cuenta. Perdón. No, se despeluza. El material. El material. Entendí mal, pido disculpas a los compañeros, estamos todos con pánico. El 50% de Pachuca, cuando vino, pagó su club. Sí. Cuando vino Pablo Ceballos, del Club Azul, el 50% pagó Club Azul. Sí. Y después le dije al club que lo contrata, mía, le vamos a aguantar 6 meses, un año. Y después te queda hoy con el... Sí. Entonces, así se desprenden los mexicanos. Sí. Por eso ellos obran de esa manera. Luis Paredes viene a la América de México, no hay problema, entró, le gana $50,000. Toma. Después anda mal. ¿Qué pasa, Luis? Me gustó soñar. Pero ficción nomás lo Sí. ve. ¿Qué va a hacer? Y así pagan los mexicanos. ¿Querés irte a otro lado de Sudamérica? Andate y te van a deber 6 meses. ¿O no es cierto? Sí. Andate a Sudamérica y te van a deber 6 meses. Anda. Te van a deber 6 meses, 7 meses. Así sea $1,000. ¿Qué pasa? Ese 50% te absorben hasta que vos encuentres. Y se desprenden del jugador. Pablo Ceballos sabe, podemos hablar con Pablo, sabe Julio Mansur. ¿A qué viene esto? ¿De Alfio Oviedo? Hablaste de Aguilar. Aguilar, ¿no? ¿Pero dónde jugó? ¿Por qué fuimos con eso? Cruz Azul fue su Cruz último Azul y equipo. está buscando- Terminó su contrato y Empezamos ahora. por lo de Aldave y Libertad. No, pero ¿por qué fuimos con esto de que hay que desprenderse del jugador? El caso de Libertad. Libertad le puede decir al club que lo lleva. Anda contigo, anda a Guaireña, Alfio Oviedo, anda a Guaraní. Nosotros te vamos a aguantar un 50% de tu salario. El único club en Paraguay que creo que ahí sí es Libertad. Sí. Porque después si juega y es su pase de Libertad, puede ser transferido. Sí. Claro. Y Libertad puede recuperar el dinero. Pongo el ejemplo de Alfio Oviedo. Porque Alfio Oviedo lo que gana en Libertad no va a ganar en otra parte. No. Ningún club. Definitivamente, sí. Y supo potenciar así Libertad muchos jugadores en su momento. Jugadores que fueron a Sudamérica, Rubio Ñu, y que después fueron transferidos y Libertad, Sí, siendo dueño del pase. El Pájaro fue directo de Otra Sudamérica producción a externa. México. Perdón, México. disculpame, Ricardo. Cesarito Rego dijo hasta él por 4 años. El contrato de, tal como lo dice Cesarito Rego, otro colega, está hasta el 2023 el contrato con el Oviedo. Sí. 4 años. Sí. 4 años, claro. 2 años más. Conviene al Libertad propiamente que tenga minutos en otro equipo, porque en Libertad no. Y él te No puede es decir, fácil. bueno, ¿cuánto gana? Y gana $20,000. Bueno, pues renuncia a 5 y jugar. ¿Cómo? Este club te puede pagar 5. Nosotros ponemos la mitad, 10 y te queda vos, pero vas a jugar. Claro. ¿Vos qué harías si eso así, Fabi? Y salen ganando los dos. Porque Alfio va a tener continuidad, se va a volver a mostrar y Libertad para una futura venta, como decimos recién, Es que es de Libertad el jugador. recupera por eso. ¿Qué va a hacer Libertad? Claro, es mejor salir de forma, Entretenerlo ahí, no Sí. juega, el jugador también se bajonea. Yo creo que El es una muy problema buena es si salida. Guaraní puede pagarle Guaraní. Sí. Claro, esa es otra cuestión. Porque en Guaraní hay un disgusto con el presidente. ¿De quién quiere el disgusto? ¿Por qué?
Ahora hay un frente opositor que está presentando en su momento. Usted traía, señor, la noticia que se iba a presentar en la Secretaría Nacional dónde una está nota eso? y se presentó hoy la nota de los Y hay que llamarle socios a opositores. Felipe A Darío, Jiménez. sí, Felipe Darío. Felipe, Darío Jiménez. Felipe Jiménez, ahí está. porque no puede ser más tiempo de presidente de Libertad. Sí, un grupo de Guaraní. De Guaraní. Unos Es 50 el socios que reclamo. están allí. Presentaron Bueno. una extensa nota a la Secretaría. Luis Fariña vuelve a hacerlo. Sí, señor. Incluso más, ya firmó el papel. Ya firmó el documento Sí. correspondiente a donde acepta. Claro. Y ahí suma Chiqui Arce a ver cómo lo maneja Luis Fariña. Y hoy, el sábado, estaría llegando, iba a llegar Carrascal. No se puede hablar con Gerardo, con el principal accionista de la América. Tulio Gómez. Otra, pues ahí buscan por Fabián, que dicen los medios colombianos, porque asumió Juan Carlos Osorio. Sí, llegó a la Y meta. hay que ver si no tranca. También, sí. Si Juan Carlos Osorio no le dice, porque iba a venir hoy Juan Carlos, yo me hago cargo, hoy iba a venir. Y quiero decir una cosa más, ese oyente que me dijo que tiene razón, que yo dije que Cerro no iba a contratar más, fue exactamente a la inversa. Y ya pedí disculpas y leí el mensaje y le compartí. Yo con mi puismo me mató, es a la inversa. Y yo agarré una parte y era la otra parte. No estoy buscando pretextos, sino estoy contando la realidad de lo que pasó. Pues si no van a decir cómo es posible que este haya mentido, a mentirosillo, como diría Menchi. Tiene a Carrascal, que lo puede traer, Rodrigo Fernández se llama si va o no va a Cerro. Sí. Sí, porque es diferente. Está en el Inter. Maí fue a Defensa y Justicia, o tiene que volver. Tiene que volver, es dueño de su paso. Y cuando vino, ¿qué pasó con él? Y no le rindió y en su momento llamó una expulsión tonta. Sí, Contra que- Nacional, contra Nacional. partido contra Nacional, y a partir de ahí dejó de tener incluso menos minutos en cancha. Volvió a jugar después por Bueno, necesidad, pero no, ¿Quién es el representante de Luis Fariña? no se destacó. Nosotros hablamos con el representante de Luis. Para hablarle viene, ya hay que saber cuándo llega. Habíamos hablado en el Tiene- extra. sí. Muy bien, en tiene una mucho hora que vamos a hablar. hablar con Tulio Gómez. Te llamamos a llamarle en una hora entonces. Ahora son a la una tenemos que llamarle a Tulio Gómez. Vos no vas a cantar más música brasileña, Luis. ¿Por qué, señor? Y porque vamos nosotros como tu representante, vamos a hacer, por ejemplo, ese es la bombachita, ese, ¿cómo se llama ese que le gusta al niño? Bichota. Bichota. Pero vamos a hacer un bichota de... Bueno, listo, contigo, Luis. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En este mes no pienses más. Tengas la edad que tengas, si sos o no profesional en la Caja Mutual, empieza a invertir en tu jubilación privada voluntaria por solo 120.000 guaraníes. Y este mes por el mes de papá, porque papá me importa. Entre todos los nuevos afiliados habrá un ganador para disfrutar de una atención especial en una barbería. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria 218-4000. El orgullo de los colores de nuestra albirroja van más allá del fútbol. En esta Copa América acompañala con la nueva Pilsen Albirroja edición limitada. Escanea el código QR y participa por bicicoolers, TVs, mini componentes, camisetas de la Albirroja y muchos premios más. Pilsen desde 1912 con la Albirroja puesta. La Kenton Classic es tu compañera de batalla. Su motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuotas de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chacomar, respaldo total. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites, por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra, escuchaste bien, 80 millones. Por cada compra 30.000 guaraníes y por cada producto en promoción recibís un cupón, y si compras de nuestro e-commerce casagrutter.com.py tenés doble cupón, porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Arturo, la Secretaría de Deporte va a derivar la nota a la APF, porque el pedido compete a la APF, dijo la ministra. ¿De qué esto es? La nota que del se caso presentó en la fecha. Dice Eladio Franco, la Secretaría de Deporte va a adelantar APF, porque el pedido compete a la APF. Claro, porque la nota fue a la Secretaría, pero es una cuestión que atañe a la APF, la cuestión reglamentaria del tiempo de presidencia de Juan Alberto. Y eso lo altera con Alberto. Quisimos hablar con él y te dice, voy a hablar, le dice a Gerardo viernes o lunes en conferencia. Y ahí nomás. Entonces nosotros vamos a tomar posición también respecto a eso. Y no, ole loco. Lo más lindo es poder hablar directo, preguntarle. Claro, y lo mejor para el hincha de Guaraní también, porque en este momento, salvo la llegada de Jubero y lo de Alfio... Y Jubero la incertidumbre. dejan visto, tampoco responde. Es lo de hoy. Estamos diciendo públicamente lo que está pasando. A los hinchas de Guaraní. Después Juan Alberto dice, el hincha de Guaraní no nos da bola en Capital. Juan Alberto, luego que no te dé bola en Capital. O vos querés, Juan Alberto, que nosotros tenemos malas intenciones contigo. No. Y somos abiertos. Este pedido que hizo el señor Jiménez, vos mismo podés responder.
Porque ya presentaron a la Secretaría Nacional de Deporte y fue a la APF. Sí. Llámale por favor al secretario general de la APF, Gerardo. Canonikov. Sí. Luis Canonikov. A ver si recibió la nota. Y tiene toda la libertad Jiménez en decir, mira un ratito. Sí. Claro. Claro, como socio del club. Como socio del club. Dentro y qué interesante sería hablar con Juan Alberto Acosta, pero no. Él cuando se le calienta el viernes, el lunes, voy a ver. En conferencia. A la puta. Contigo, Luis. Recuperar el multivitamínico energizante con ginseng que mejora el rendimiento físico y combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy. Recuperal de venta libre en farmacias calidad Fopasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada, usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Descargando la app de Asismed puedes agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed toda la vida. El partido de la vida se juega o se juega. Salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos. No hay suplentes. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve. Rexona te protege. Niño, Pechugón, ¿qué tenés para regalar, niño? Gracias, Pechugón. Visita a la selección paraguaya, ¿eh? Sí, en realidad el posteo ya está realizado de hace una semana atrás. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que ingresar. Justo estamos con un problema de internet de la llegada de la radio. Estamos con ese inconveniente. Eso nos puede llegar a imposibilitar el sorteo de esta forma. Pero eso vamos para mañana. No puede que vuelvan minutos en internet, así, va y viene. Bueno, vamos a tener, pero igual para anotarse tienen que buscar el posteo de hace una semana de Pechugón de Fútbol a lo Grande. Subimos tanto al Facebook como también al Twitter. Allí está la mecánica de lo que tienen que realizar: seguir a la cuenta de Pechugón, arrobar a 2 amigos, dejar sus datos y participar del sorteo de la Albirroja. Hoy se hace el sorteo. Si regresa el internet aquí a 30 minutos, 1 hora, hacemos el sorteo, pero ya está el posteo tanto en la cuenta en Fútbol a lo Grande Facebook como también Twitter. Muy bien. Con televisores Tokio, la versión paraguaya alienta en todo el país. En la Copa de las Gradas Vacías, Migui no está solo. La hinchada del otro lado llena la cancha de aliento con televisores Tokio, con el pacto de confianza inició. Con Flow tenés Disney Plus, hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. En un mismo lugar ingresa a personal.com.py/Disney Plus. Personal, la fibra óptica más rápida. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semi descremada y la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Bueno, nos quedamos con... Estábamos hablando de Guaraní, estábamos hablando de... Sí. Estamos con Sergio Goicoechea. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Cómo andan por ahí? Bien, Sergio. Vos muy ocupado, ¿no? Siempre en el trabajo periodístico, ocupadísimo. Gracias a Dios, gracias a Dios. Estamos con mucho trabajo, como yo siempre digo, cuando es por trabajo, gracias a Dios, ¿no? Tenemos el privilegio de hacer lo que nos gusta, y sobre todo en esta época tan difícil, donde se están pasando situaciones de todo tipo, muy angustiantes y horribles. Realmente uno tiene que agradecer cada día 10 veces más de lo que sería en una situación normal. Así es, Sergio, contanos lo siguiente, que te ganaste el total respeto de la afición deportiva, de nosotros. Sergio, viene el partido contra Argentina de Paraguay, llegaste a ver a Paraguay ante Bolivia, Argentina jugó con Chile. ¿Qué sensaciones te da el equipo argentino ahora, rival de Paraguay en Copa América? No, a ver, yo decía en mi programa en el post partido de Argentina-Chile, tuvimos la oportunidad de ver 2 partidos de Argentina-Chile muy seguidos, ¿no? Uno por eliminatorias y el otro en el inicio de la Copa América. Y la verdad es que yo me había quedado muy preocupado después del partido que jugamos por eliminatorias, que se jugó aquí en nuestro país, en Santiago del Estero, porque había visto una selección sin idea. Es cierto que Chile tampoco la superó, pero había visto una Argentina lenta, sin demasiados recursos, y bueno, me había quedado preocupado porque venía mostrando otra cara esta selección. Y digo, se dio el mismo resultado, 1-1, que en eliminatorias que en la Copa América, pero el otro día me quedé tranquilo, porque obviamente hay que corregir muchas cosas, todo, pero a mí me gustó cómo estuvo Argentina con Chile. Bueno, de hecho terminó siendo figura Bravo nuevamente, o sea que eso habla, el fútbol no es mereciómetro, ¿no? Pero también habla un poco de cómo hicieron las cosas, se lo terminó llevando por delante en los últimos 15 minutos,
le creó muchas situaciones de gol, el equipo tuvo otra actitud y me quedé mucho más conforme que en el partido anterior por eliminatoria, ¿no? Bueno, ¿y cómo pensás le va a encarar Berizzo el partido a la Argentina, Sergio? Y a ver, yo creo Argentina tiene una gran desventaja, esto y no es por poner excusas, porque esto es un juego en definitiva, pero a ver, Argentina va a jugar mañana un partido muy difícil con Uruguay, con un Uruguay descansado, ¿no? Argentina acaba de jugar un partido exigente, casi 100 minutos contra los descuentos y todo, casi 100 minutos con Chile, en un campo que estaba muy pesado. Hoy, mañana seguramente va a ser un partido también muy parejo, de mucha lucha, muy físico, y me parece que el lunes vuelve a jugar Argentina y otra vez vuelve a jugar con un rival descansado, ¿no? Entonces me parece que Berizzo va a plantear un partido de lo físico, de llevarlo ahí, porque no sé si optará Scaloni por hacer algún tipo de rotación, pero va a ser muy difícil que después de las largas temporadas que tuvieron los jugadores, con todos los inconvenientes que fueron este año el tema del COVID y todo, no sé si va a jugar casi con todos los mismos jugadores 3 partidos en una semana, ¿no? Yo creo que va a depender mucho del resultado que obtenga mañana y la necesidad que tenga, ¿no? Así que Berizzo me parece que va a ir a plantear partido desde lo físico, me parece con mucha gente en la mitad de la cancha, un partido que haya que correrlo mucho, obviamente pensarlo, pero en esa situación me parece que lo va a exponer Argentina, ¿no? ¿Esa arma utilizará, decís? Sí, puede ser una, no sé, o sea, por ahí se le da por ir a atacarlo, no creo, si agarramos el historial, siempre han sido partidos complicados tanto para Argentina como para Paraguay, no ha habido resultados abultados, salvo una eliminatoria en el Defensor, no me acuerdo, que terminó con 4 o 5 goles, pero después son todos partidos parejos. Paraguay termina siendo siempre pie en la Argentina cuando viene a jugar por eliminatoria. Argentina también hace pie en Asunción cuando va, y me parece que, pero en todos esos partidos siempre hemos visto que el protagonismo lo ha tenido un poco siempre más argentino, por lo menos esa iniciativa. Esto no lo pone ni mejor ni peor, son situaciones nada más, y me parece que Paraguay se adapta mejor a ese juego, por ahí de esperar, robarle la pelota rápido y hacerle mucho daño con el contragolpe. De los jugadores paraguayos, ¿alguno que te haya causado impresión especial? Sabés que Ángel Romero, sabemos todos, ese goleador de Paraguay hoy día. La confianza de Miguel Almirón por velocidad y otros que pasaron por el fútbol argentino como el capitán Gustavo Gómez. Sí, lo de Almirón es realmente increíble, o sea, parece, viste, que tiene una velocidad de la Play, viste. Cuando a veces parece que no sé, bueno, lo de Romero, a pesar de que está haciendo buenos partidos ahora, a pesar de que por ahí, aquí en la Argentina no ha tenido tanta continuidad, salvo algunos de los últimos partidos, que fue con muchas idas y vueltas, pero nada, o sea, va a ser un partido duro. A ver, yo si vos me decís hoy, y esto lo digo con el dolor del alma, la única selección que está por nombre, porque tampoco el rendimiento es espectacular, pero sí tiene una cantidad de nombres, es Brasil. O sea, hoy para el partido con Perú, Brasil se da el lujo de sacar 6, 7 jugadores, y los que entran no sabes si son titulares o suplentes, ¿no? Y después sacando a Bolivia, que por ahí está un escaloncito más abajo que el resto, lo que es ese lote argentino, Uruguay, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Colombia, estamos todos ahí, a quién se levanta mejor. Está marcando la diferencia Brasil, lo está diciendo Sergio Goicoechea y es verdad. Y Cote, que para algún sector de la hinchada brasileña todavía le falta más. ¿Te imaginas al equipo brasileño? Diferencias eliminatorias de Copa América en los objetivos, Sergio. Uno te lleva al Mundial y el otro te hace ganar un trofeo continental. Esa es la situación, ¿no?, de los dos torneos hoy. Sí,
Sí, yo creo que todos apuntan, pero después todos apuntan a ir al Mundial, ¿no? Pero nadie desperdicia la oportunidad, no deja de ser prestigio. Bueno, para el caso nuestro, hace 28 años que no ganamos la Copa América, o sea que es un desafío también. Yo creo que nadie la menosprecia, todos la quieren ganar. Ahora, si en un supuesto sueño todos te dicen ¿qué preferís? ¿Ganar la Copa América y quedar fuera del Mundial? ¿O ir al Mundial y no ganar la Copa América? Todos te van a decir ir al Mundial. Bueno, Sergio, un panorama tuyo con relación a esta Copa América, a la selección de tu país, la Argentina. Brasil marca la diferencia, lo estás diciendo vos. El Sergio Goycochea del 92 en Cerro y del 93 en Olimpia, jugando por los dos grandes del fútbol paraguayo, Sergio. Así es. Hemos permanecido ahí durante bastante tiempo y, como siempre digo, me volví porque apareció la oportunidad de River, que para mí era una cuenta pendiente. Si no, seguramente hubiera seguido jugando en Olimpia y hubiera jugado por muchos años más. O sea, en la realidad, porque estaba bien desde lo deportivo, bien desde lo social, de mi vida en Asunción. De hecho, me vine a River ganando menos plata de la que ganaba en Olimpia, pero bueno, era un desafío y una cuenta pendiente que yo tenía en mi carrera, y por eso cuando apareció la posibilidad, no lo dudé. Esa es la realidad. Y bueno, Sergio, independiente a esto de lo meramente futbolístico en lo humano, se fue de Cacho Bogado. Sí, un hermano de la vida. Para mí realmente fue un golpe muy duro. Teníamos una gran relación. De hecho, justo antes de toda esta mierda de COVID, perdón la palabra, habíamos hecho un viaje juntos a Roma, en familia. Me cuesta hablar. Te digo que, o sea, el Cacho Bogado, porque no tiene la publicidad de Maradona, ¿no? Pero a mí de lo emocional son aquellos que me vieron, me pegó de la misma manera. Es un hermano de la vida. Fue muy seguido con lo de Diego y fueron dos golpes realmente muy duros. Y en uno y en otro caso realmente todavía me cuesta creer que haya sucedido, pero la verdad que es una angustia muy grande. Sí, te comprendemos y te entendemos. Lo de Maradona, evidentemente, bien se sabe, públicamente y mundialmente. Lo de Cacho más interno. En esto de Cacho Bogado y la amistad que tuviste con él, un compatriota que nos dejó por el tema del COVID, a quien también lo conocimos y valoramos mucho en su amistad. Sergio, un saludo desde el aire, disculpa con lo último, pero llega lo de Cacho. No, sí, totalmente. Fue un golpe muy duro porque, nada, como te digo, o sea, es expuesto por toda esta porquería que está atacando al mundo, y bueno, o sea, más allá de la emoción, el afecto, el cariño y la relación que no tenga, también entras en ese terreno de lo incomprensible, ¿entendés? Porque si no hubiera sido por esta enfermedad, por esta pandemia, por este virus, Cacho estaría vivo, ¿no? Entonces eso duele más todavía. O sea, la muerte siempre es mala desde cualquier lugar, pero cuando hay cosas que se aceleran y que son como esta pandemia, que aceleran las situaciones o que provocan las situaciones, duele mucho más aún todavía. Sí, señor, fuimos de lo profesional, de lo deportivo a lo humano, finalizando la entrevista. Sergio, seguimos lo tuyo. Muchísimas gracias por este tiempo. Les mando un abrazo a todos, cuídense, abrazo. Gracias, Sergio Goycochea. Farmacias Catedral, llega hasta vos. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Ahorraste un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Fro Inverter Speed. Refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Speed Inverter Speed. Da gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Darío Felipe Jiménez, ¿cómo te va? Hola. ¿Qué tal, Darío? Hola, Arturo. Bien, estamos con Darío Felipe Jiménez. Tenemos esto: la Secretaría de Deporte va a derivar la nota a la APF
por el pedido compete a la APF, dijo la ministra. Esto es con relación a la nota presentada por ustedes en el tema de la presidencia del Club Guaraní, Darío. Así mismo, Arturo. O sea, como diría, como estamos en fiesta de San Juan, la pelota está en su campo. Que conteste. Sí, pero tiene que ir a la APF. Ustedes enviaron la nota a la Secretaría y la Secretaría derivará a la nota a la APF, Darío. Y por eso, está en su campo. Queremos que nos conteste. Como estamos en época de San Juan, la pelota está en su campo. Entiendo. ¿Y cuál es el movimiento de ustedes ahora? ¿Van a esperar la respuesta? Así mismo. Hasta ahí están revistas. Si ya presentaron a la Secretaría, deriva a la APF y están esperando la respuesta. Así mismo, Arturo. ¿Y el movimiento? ¿Cuántas personas integran el movimiento? Y ahora, sí. te cuento algo, y ahora ya tengo los estatutos del Club Guaraní. Y ya, ahora le contraté al estudio, de parte mía particular como socio del Club Guaraní, al estudio jurídico Grosgrón y Asociados. Bueno, ellos están en la parte jurídica, la parte de... No, que me van a asesorar a mí en la parte jurídica. Sí, se entiende. Bueno, Darío, a esperar respuesta, entonces lo está diciendo. Gracias por tu tiempo. Un abrazo, Arturo. Gracias, igual. Darío Felipe Jiménez. Va a contratar un bufete de abogados. Sí mismo. ¿Consideran irregular la presencia de Juan Alberto Acosta, presidente del Club Guaraní? Sí, señor. Sí. En el Shopping Mariscal premian a papá con el regalo que se merece. Con tus compras de junio a partir de 100.000 guaraníes, participa al sorteo de un departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Para más información, ingresa a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Yerba Mate Arcoiris viene en 3 presentaciones: menta el boldo, cedrón y burrito y té verde con sabor limón. Esta también contiene cocú y cedrón capií. Yerba Mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del Banco Nacional de Fomento, con tasa fija en dólares del 6% anual hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. No importa si necesitas nuevas maquinarias, adquirir ganado más campo, este crédito se adapta a tus posibilidades. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Mañana Barcos y Rodados tiene un lindísimo delantal parrillero de regalo para papá. Desde las 6 de la mañana por cargas a partir de 100.000 guaraníes, acércate a Barcos y Rodados. Llena el tanque y llévate el regalo de papá. Por precio y calidad, la carga que más te conviene está en Barcos y Rodados. En la Paraguay Inmobiliaria SEA te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajuste y disposición inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria SEA. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlas en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bacterikill, poderoso desinfectante que además limpia y aromatiza ambientes y superficies, eliminando 99,9% de virus, bacterias y hongos. En sus presentaciones líquido en aerosol con el sello de calidad base. Cuando hablamos de Cacho Bogado, estamos hablando que tenía el nuevo Rolly. Sí. Y que ahí fútbol a lo grande, que teníamos nosotros un canje, hablando fácil y pronto, nosotros dándole un servicio y él dándole a nosotros. Hacíamos las fiestas de fin de año en el nuevo Rolly al lado de River. Ese local era de Cacho Bogado. Cuando nosotros con mi señora puso Estilo Campos, quien nos recomendó Basilio y otra gente, fue también Cacho Bogado. La gente de Olimpia lo conoce sobradamente a Cacho Bogado. Los entrones de San José, la gente de San José, sabe Gustavito, hace poco falleció. Bueno, relativo hace poco, pero se fue por el tema COVID. Muy amigo, estuvo como gerente del Olimpia, de la Villa, sí, mucho tiempo. En la época de Oscar Carísimo Neto, sí. Dicho sea de paso, y muy amigo, como hermanos, con Sergio Huicochea. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y SEA. ¿Estás seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas? Confía que con Panal Seguros tu familia queda en las manos correctas con un seguro con respaldo y solvencia. Apoyado por las cooperativas más grandes del país, Panal Seguros, sentí la confianza. Grande Pan, el mes del padre en Erimark, ahorras 20% pagando con tu tarjeta de crédito Itaú en todos los accesorios menos en audio con 10%. Hasta 6 cuotas sin intereses. Grande Pa, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Super a 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93. Juega de local y sumate al equipo. Carga Super a 95. Copitrol, vamos. Sergio Huicochea nos dijo, va a utilizar Berizzo seguramente en la parte física porque viene de avanzado contra Argentina. Sí. Y que va a ser un desgaste el partido de mañana contra Uruguay. Así claro, es. porque Argentina juega con 2 equipos que quedaron libres en la primera fecha. Se da esa coincidencia. Sí. Uruguay, que no jugó la primera fecha, tuvo todo este tiempo, y sí. Paraguay jugó la primera fecha, no la segunda, y va a tiene toda esta semana para el lunes. Y tiró ahí, ¿qué tal, Pancho? Hola Arturo, saludos a la mesa. Que va a poner un volante más de media cancha, entonces Berizzo contra Argentina. Yo creería que sí. Yo creo que sí. Va a poner uno sí. más. Se va a cuidar. Lucena. No va a ser el mismo. Sí, Lucena. Dijo, Lucena por Villa partido Santi. físico, dijo. Sí. Es la lectura que le da él. Es que Paraguay habitualmente le juega así
al desgaste, a tratar de cerrarle los espacios. Pero si no tenés jugadores para el desgaste, ¿cómo el que, haces? no, porque ¿A quién le va a pedir? no, porque se desgasta es el que tiene la pelota y Paraguay generalmente le da la pelota al... Sí, pero cuando te toman la pelota argentina, ¿qué puta salen los argentinos, Fabián? Sí. No, lógico. Tenés que cortarle. Yo creo que tienen que jugar igual, qué 4-4-2. qué implica- no tienen que cambiar, sí. o 4-4-1-1. ¿Y qué implica poner un volante más? Vas a No, sacar pero- va a pero- volver a lo de Almirón con Ángel. Yo Solamente creo arriba. poner, si vos lo pones a Lucena por Villasanti, es volante por volante, pero un volante de marca, Sí. de marca, De marca. otra Distinto. característica. Claro. Es distinto y en otro momento futbolístico. Yo Totalmente. si hago un cambio, solamente ese cambio hago. Sí, yo soy Berizzo, ¿verdad? Lo quito a Villasanti y lo pongo a Lucena con Piri. con Piri y Amara. Arzamendia. Sí. Y Sí. a Romero Amarra por derecha y Sí, Almirón sí. por izquierda. Sí. Yo O arranco con si querés Alderete. me cambiarlo, cuido- lo cambiás. Me cuido un poco más, en mi caso. Yo me cuido un poco más. Le pongo Alderete como Yo creo que también en... ¿Como lateral? Sí. Yo, Sí, buen trabajo. ¿Vos sabés qué? Tenés que cuidarte, Argentina. Yo lo, yo lo No, pongo, pero ponelo- yo lo ponelo- pongo de ponelo- central ¿el a lateral? Junior de lateral porque ahí Ahí puede ganas ser, sí. en defensa y en ataque. Pasa que Junior no quiere jugar ahí. Juego aéreo Quiere jugar ahí. en detrimento No de sé si va a Arzamendia. Yo Sí, creo yo sé que Junior no quiere, pero en algún momento el beneficio tenés que poner en la balanza a ver qué te pueden aportar. A mí me parece que marcando por el lateral le cuesta mucho al derecho. Por el físico mismo le cuesta mucho al derecho. Yo lo pongo de central. funcionó muy bien la dupla, la sociedad Arzamendia-Romero. Y Sí, yo creo que... pero con el de callejón que te acuerdo al dejaba rival, Bolivia. De acuerdo al rival. Acordate que ahí se tira Messi. ¿Y en Bolivia quién? La nada misma, el espacio, la pelota, todo para vos. Esa es la cuestión. En Argentina se te tira Messi ahí. ¿No te enojas conmigo? No, ¿Me prometes? sí. No, si no, así que yo te estoy dejando. No, es mi no. intención. Yo no me trago el juego contra Bolivia. No fue parámetro, no fue No parámetro. te molestes con No, eso, no, no. Te habla el corazón. Sí, Lo mismo dije ayer y ya repetí. Hicieron lo que quisieron, devoraron sobre la izquierda. Arzamendi y Romero. Romero, Ángel. Sí. No te enojas conmigo. Pero no es Para parámetro nada. Bolivia. Yo Para no sé nada. si habla, pero yo creo que no me trago lo de. Es decir, y te voy a decir más, Pancho. Enojas conmigo. no, para nada, Arturo, porque... Antes de venir, estaba viendo canal extranjero. ¿Por qué? Porque tienen un informe y habla una chica esa alta, rubia, con el otro. Y tienen informe de Brasil, de todas partes. En Brasil ahora hace 16 grados en Río, por ejemplo. Y para ellos es frío. Y el cronista estaba totalmente abrigado. Y sí, bueno. No es que yo no es que dejo de valorar la televisión nuestra. No, pero hay que Uno mirar, quiere hay que saber mirar y- todo. sí. Y ahí estaban los Claro. brasileños quejándose de la selección que todavía le falta. Y ellos se ríen como, y lo mismo que dice Goicoechea, marcan una diferencia brutal. Y ahí, en un momento, iban por país, no te enojas conmigo. Decime, te No, prometo, no. Te prometo. Te prometo, ¿no? ¿Cómo? Y sabes lo que dijeron, lo mismo que vimos nosotros. Y por lo visto vieron bien el partido Paraguay-Argentina, niños, porque el conductor que está con esa chica, Alina Moine. no sé cómo se llama el muchacho, Pablo, me olvidé el apellido. Sí, están mirando a la mañana. cámara dijo, y coincidimos plenamente. Ferreira. Y no lo tomen a mal de que uno es negativista contra la selección paraguaya. Nos encanta que gane, emotiva. Eso le decía la licenciada Soriela cuando nos encontramos y cuando estamos acá. ¿Cómo no? Si el país necesita victoria. Claro. Muy golpeado, destrozado en todos los órdenes, necesita un aliento espiritual y eso te puede dar la selección. No pongo para nada en duda y ojalá le hagan un gran partido a la Argentina. ¿Sabes lo que dijo el colega? La chica trató de buscarle, porque ahora juega de Paraguay contra Argentina. Entonces dijo el colega, Bolivia llegó 2 veces. Sí, es cierto. No, esperá, Ricardo. Eso tiene que ver con el que va a enfrentar Paraguay. ¿A qué viene alusión? Claro. Que juega contra Uruguay y después juega contra Paraguay y Argentina. Entonces iba atando cabo, como llama, une Sí, con flecha. claro, flecha. Y cuando llegó al punto de Paraguay, que evidentemente lo dice el colega, fue superior de punta a punta. Y le dice a la señorita, no hay manera de discutir la superioridad paraguaya. Ni lo que llegó, sí, pero le costó el gol. Sí, pues, eso otra cosa. Ya, ese es un problema que puede tener Paraguay de definición. Yo voy a hablar del rival. Y habló del rival, complementó a Paraguay. Y fue muy puntual. Llegó 2 veces, dijo. Sí, uno fue gol Uno fue el penal y el otro que y el quita otro de fue el que tiró Fernández Sí. y mencionó incluso la tajada de Fernández, Silva. muy tenía bien, el palo Silva. izquierdo, sí. Y que Sí, se sí. Silva al palo izquierdo. Y después no llegó más Bolivia. Dice. Así nos vieron el partido y así vi yo. ¿Vos cómo Sí, yo. Tal cual. ¿Vos? Sí, Tal sí. cual. 90-10 era No, la no, tendencia. no, Pancho, pero vos decís esa. Lo que digo es que Paraguay fue infinitamente superior. ¿Cómo yo puedo decir en el relato,
si llega Paraguay a 2 goles, llega a empatar No a llega el Sedoma. empate. La puta, quiere decir que yo no digo que tengan la puerta abierta, pero tampoco soy Mandrake el mago, pero escuchá, Paraguay llega a empatar y va a hacer 2 goles después. Es decir, 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser, faltaba el empate no. ¿Verdad? Sí, porque 2 el goles de partido diferencia el iba a haber partido sí o sí. demostraba eso. Ahora, ¿dónde vamos a ver, Pancho, dónde estamos? Y Ricardo dice, tiene problemas defensivos los centrales argentinos. Sí. Entonces, Argentina está queriendo jugar línea de 3 porque tiene Por problemas. eso Mete están 9. dudando. Y PT uno. Si entra Me encanta Romero la sale ilusión de Martínez Pancho. Cuarta, dicen, y Martínez Cuarta es lo más sólido que tiene. Romero, que debutó hace poco, se recuperó de una molestia, Es que le hace pero el no gol saben a si Chile. lo ponen, lo saca Martínez No, Cuarta, lo ponen a Pesela, El primero a Colombia le hace el Romero. mismo, el zaguero. Yo voy con la figura de cambiar la figura táctica, jugar con 4 en el medio, pero ponerlo al Mirón por izquierda, que te haga ese trabajo que ya sabe qué hacer. Ponerlo para mí hoy día no se le puede sacar, después de lo que mostró a Cacu Romero, a Alejandro Ponerlo Romero. al Mirón a hacer lo que hizo en Montevideo. Y vos lo sacás, Y porque si no tenés que sacarlo. Y pon otro volante entonces, porque ¿para qué te sirve Almirón ahí? claro. Y Pon un sí, volante pero que si no marca. tenés que sacarlo al Porque Mirón. Almirón jugando en el lugar donde tiene que jugar, tampoco rindió al 100% contra el más débil de este grupo, que es Bolivia. Y no me quiero imaginar si le pones a hacer otra vez ese trabajo de sacrificio. Pero yo lo prefiero a Almirón jugando como jugó contra Bolivia que jugando por izquierda. Por eso digo. Déjalo suelto. Suelto. Sí, Pero sí. vos, ¿a quién lo sacabas, Pancho? Vos decís 4-4-2. No, porque Paraguay si vos jugó jugás- 4-4-1-1. para poner el delantero arriba, vos tenés que jugar con 4 en el medio, si no o si no va a ser siempre Sí, pero ¿a quién Almirón sacás? No, porque vos estás hablando de números. y a pero- Villasanti. y Yo a- lo saco a Villasanti y lo pongo a Lucena con Piris. Y Y sí. por derecha lo pongo a Romero y por izquierda lo pongo a Almirón. Para no perder los nombres. No, ¿y a quién sacaba el equipo después? Después y arriba lo pongo a Ángel con Ábalos. Yo te diría, está bien no perder los nombres si Almirón está rindiendo alto, ¿Entendés pero lo que te lo digo? pones al sacrificio ahí. No me que están sé, entendiendo. Te está hablando Pancho. 4-4-2. Y sí, pero es la misma cosa. Así jugó, solamente que tirarlo a Ángel por izquierda y dejarlo libre a Mirón. Los mismos jugadores son. Solamente En otra función. Villasanti sale y entra Lucena. Sí, pero en otra función. Pero yo comparto con En una función que no le, Fabián, no sí. le sirve al Mirón, Sí. ni al Mirón jugando así le sirve a la Dale selección. bien a Pancho. Pero ¿a quién le pones por izquierda? Volante por izquierda. Compañero de Y- y trabajo. no, pero vamos volante Yo por ya le dije izquierda. que no se lo que Ángel conviene jugó de pegar. tranquilamente, No puede tener que pegar a Pancho. No, no, O ponerlo a Cacu Yo le dije a Romero. Pancho, que es la ma- opinión de Pancho. Romero jugó muy bien. Sáquenme. No, a Romero no le puede sacar hoy. Y a Piri Daniel Alvarado tampoco le puede No, y sacar. ponerle a Cacu por izquierda. Y te va a rendir lo que te rindió por derecha. Y flotando en el Yo medio. creo que él no tiene problema de perfil. ¿eh? Me yo da para- esa sensación viendo las veces que lo vi en la para selección. entender y para irnos o sea, para poder hablar del partido contra Argentina, vamos a olvidarnos de Bolivia, porque Bolivia no existe. Y que me disculpen los hermanos bolivianos, yo me voy a comprar lindas tricotas que tienen. No, en serio. O sea, Bolivia, nosotros no podemos decir Bolivia. Hubiera dicho más, menos. Nada, dijo Fabián Arturo. Bolivia no es nada, dijo yo. No, yo hablé comparando con lo que se va a encontrar Arzamendi o el que juegue por No, estamos izquierda. hablando de Bolivia. Que se te tire Messi. Si lo que iba a ser, ¿a quién le ganaba a este equipo? A Meliano. Exactamente. A Bolivia. Sí. Y capaz que le costaba menos hacer el gol porque juegan más por Demasiado arriba. duro somos Bolivia. No. No, A mí Pancho, nadie me por saca- favor. No, Demasiado duro somos no. Bolivia. Es a Meliano, Independiente le hacía 4. Tenés que ver si Bolivia. Hay Hay que ver si Bolivia llega a hacer un punto en este torneo. Mira, vos sabés lo que es el Cuidado. silogismo. Sí, sí. Muy bien. Sí, porque una cosa es jugando a la altura y otra cosa es jugando No, afuera. claro, y sin... no. Hay que ver si Claro, hace un que- punto Bolivia. Porque Bolivia juega con Chile, Argentina, Uruguay y con Paraguay ya perdió. Hay que ver si hace un punto. Escalones por debajo. No, yo digo que Bolivia, no. Yo quiero ponderar lo de Paraguay. Sí, pero no podés ponderar lo de Paraguay. Es igual que yo juegue carrera un Ferrari contra contra una Si bicicleta. Paraguay le hace un partidazo a Argentina, aplauso. Pero por supuesto, y es lo que queremos. Es lo que queremos. Otra exigencia, Ahí- otro ritmo. Ahí vamos a hablar del Paraguay que queremos. Ahí vamos a tener un parámetro. Ahí vamos a hablar, Ricardo, del Claro. Paraguay Ahí que vamos a tener queremos. un Del parámetro. Paraguay que pretendemos. Vos contra Claro. Argentina. Ahí vamos a ver. Totalmente. Y ahí está muy bien, ojalá le haga gran partido. Porque si nosotros vamos los dos partidos anteriores al partido contra Bolivia, donde fue ampliamente superior 90-10 o 95-5, contra Uruguay nos defendimos. Y contra Brasil no jugamos. Contra Uruguay capeamos. Y contra Brasil no jugamos. No jugamos. Definitivamente no nos jugamos. acomodamos nunca. Entonces nosotros no tenemos un Paraguay para decir, este es Paraguay. Yo todavía no sé qué es Paraguay. No sé lo que es Paraguay todavía. ¿A qué quiere jugar? ¿A qué va a llegar?
qué quiere hacer, qué va a implementar. Niño propone al derecha a la izquierda. Sí, inclusive el otro día propuse sentarlo al banco de Almirón. Para mí que nos va a venir bien que un partido descanse porque hay como mucha presión encima de él y él siente eso, intenta, busca, no se le abre el arco, no le están saliendo las cosas y un partido que descanse no va a estar mal. No sé si este es el partido, pero en algún momento tengo que comenzar a jugar sin Almiral y él. El otro día hasta Enciso unos minutos me gustó mejor que el propio Almirón. Por eso yo hablaba, si vas a poner otro volante como plantea Pancho, no lo sacrifique a Almirón porque no le sirve a él futbolísticamente y tampoco ese trabajo sucio que hace no le favorece a la selección. Pon otro volante con otras características que haga ese trabajo, porque yo coincido con lo que dice el niño. Parece que esperamos que Almirón te resuelva como resolvía en Lanús y en la MLS, que te agarre la pelota en la mitad de la cancha, corra, te haga el gol, te gana el partido. Y no vas a encontrar ese Almirón en este tipo de partidos, no vas a encontrar. Pero ¿y cómo llegó el gol de Richard Sánchez? ¿Te acordás? Corrida Almirón por izquierda. Sí, pero nos fuimos, ¿cuánto? 2 años atrás. Estamos hablando de este Almirón. Copa América 2019, pues. Pero lo que te puede 2 dar... años atrás, estamos 2 años puede atrás. dar- Yo te hablo de cómo está jugando hoy. Pero te puede dar, esa es su característica, Sabe, es no que ponerla te para sabe, ponerla no que para. te puede dar. No vamos a salir a jugarla igual a Pero igual, nadie vamos está- a salir a meternos un poquito No te- más no, atrás Pero Ana Pancho, y no te vayas salir al de contra. extremo. Nadie dice que Almirón no tiene capacidad para hacer eso. Pero estamos hablando de la actualidad, estamos hablando del hoy. ¿Entendés? Sí. Es lo mismo que yo te diga, no sé a quién, Derly González. Y bueno, y no estaba en la selección, no podemos hablar de Derly, pero sabemos que tiene capacidad para hacer cosas importantes en la selección. A eso no me voy. No, nadie está diciendo que Almirón no tiene condiciones para jugar. Para mí puede cumplir, puede hacer las dos funciones. Sí, vamos por lo de Pero es una dijo cuestión Che, de- quiere que Argentina puede llegar cansado, no sabe si va a poner lo mismo. Y si va a ser físico, no tuviera la derecha de Brian Zamudio. A mí me gustaría, Brian. Si es que te va por ese rasgo, digo. Si es que le tenés que es mucho, tiene mucho más presencia física. Sí, presencia Solo física, arriba. no, más fresco. No más fresco, más presencia, física. Pisa Choque, más la cancha, fuerza, cuerpo, físico. Potencia, sí. Oicochea dijo, puede darse un partido de fricción. Y al decirle fricción es físico. No sé si usar la palabra fricción. Que no le va a gustar a la Argentina. No le gusta. Que nunca le A gustó. Brasil no le gusta, a Argentina no le gusta. No, su oposición es más que uno hace. Porque quieras o no, tiene un partido encima Argentina que Paraguay no tiene. Paraguay está descansado. y tenemos que aprovechar esa Uruguay lo va a situación. gastar Y hoy Claro. Uruguay lo va Y Eso, pone, y pero lo va a pone meter los en el dos roce, grandotes. en el rasp. Sumado a que Argentina, que por más que esté cerca o no, hace un viaje, va a su país nuevamente y vuelve. O sea, quieras o no, ese viaje es. Todo, por más que son todo, jugadores todo profesionales y por compañía, pero En todos los partidos tiene un se hace, desastre, por eso, Va todos y los vuelve. partidos, va y viene. No, ahora se queda. Estaba escuchando que decía, Prefiero quedarse. tienen como una especie de hotel con un mini complejo donde se van a quedar en... Eso para tirarlo a Paraguay. Porque ya no hay tanta diferencia. por eso, eso está, entre- ahora entre- se entiende, porque entre ese días, es un desgaste sí. otra vez ir y venir. No se queda, niño, se queda. Sí. Queda la pregunta. ¿Vos crees? Una cosa es una expresión que uno puede decir, bueno, dice el niño, o Fabián lo mejor, Ricardo, no sé qué, lo comparten, lo mejor es que Almirón vaya al banco. Yo te he preguntado. Pero bien, no hay otra intención más que la propia pregunta. ¿Vos crees que tratándose de Almirón, que para Berizzo es jugador de su mesita de luz, lo va a mandar al banco? No, si me preguntas creo que va a ser Berizzo, yo creo que no. Que no ¿Y lo vos? va a mandar al banco. Yo interpretando lo que dijo Jorge, si yo tendría que cambiar. Berizzo, vos querés. Mi pregunta es. No, yo creo que Berizzo debe analizar esa posibilidad. Y vos sí que lo podría mandar. Sí, ¿Vos crees porque- que Berizzo tomará la decisión de mandarle al banco? Hoy nosotros tenemos problemas por izquierda contra Argentina, porque no se va a pasear Arzamendia con Romero. Eso vamos a olvidarnos definitivamente, no se va a pasear. No se van a pasear ninguno de los dos. Completamente de acuerdo. Ahora, Almirón por izquierda con responsabilidad de marca, a mí yo No sirve. Eso claro, no nos sirve. ese Almirón. entendiendo o creyéndome un entendedor de fútbol, para mí no sirve. Jugando de uno, como jugó la vez pasada, Uno significa. sobre la línea de 4. Para aplicar, ¿qué sí, sí. significa guarde uno? Pero que sepa lo que es jugar de suelto, porque como dice Fabián, de repente se perdía, él quería arrancar, no tenía espacio, Pero él no, es conductor. pero es el es corredor. pero es un gran él No, es pero se buen puede pasador. asociar, se Sí, puede se asociar. puede. Él es buen pasador, Eso sí. asistente. Pero no, él no le pide, Ahora, él no es pobre niño gancho. que tendrá los huevitos para dejarle en el banco Berizzo. Y Está haciendo la por el fácil. formato de partido ante Argentina, si le vamos a poner en esa función de volante, recuperar,
ganar y buscar la contra no sirve. O sea, si esos jugadores no necesitan de luz, que esté encima de la mesita de luz, no en el piso al lado de la mesita de luz, no que le haga retroceder hasta abajo y que allí lo tenga. O sea, que esa doble función no le da. Oscar, yo, por ejemplo, vamos a imaginar, el nuevo formato o si lo ponen que lo ponga sueldo arriba. Con Oscar Romero. Un ejemplo nomás ya, si lo puso como lateral contra Brasil, porque Almirón fue lateral contra Brasil. Contra Brasil fuimos cualquier cosa. Sí, pero Almirón no es Messi. Junior de Yo volante. sé, pero no es mi culpa, es culpa de Berizzo. No, pero Almirón, al ponerlo allí lo puso ¿A quién le daña a Pancho? Al jugador espectacular, coincidimos. Yo coincido contigo. El puesto. ¿Quién es el jugador más importante hoy de Paraguay? Yo contesto lo que él pregunta, porque él pregunta, vos pensás... Arturo. Él es muy genérico. Suena mal. Yo conozco uno que me dijo... Perdón. Sí, yo contesto la pregunta de Arturo. Arturo pregunta, ¿vos pensás que le va a sacar? No, si lo hizo jugar contra... Vamos a tranquilizarlo contigo, Luis. El Grupo EPEN, estamos de aniversario, son 30 años estando al cuidado de la salud de Paraguay, con coberturas preparadas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo EPEN, me haces bien. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zaparranes, Paracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco y SRL. Gran Vía te invita a participar de la promo Feria de Vinos. Por la compra de vinos señalizados, obtener tu cupón y podés ganarte un enfriador Consumer para 16 botellas. Sortea el 30 de junio. Bases y condiciones en todos los locales de supermercados Gran Vía. Gerard, uno antes y otro después. Y chao, resaca. Con Electroban y Electrolux te renovamos los electrodomésticos de tu hogar. Comprando productos Electrolux generas cupones electrónicos para participar. Ingresa a electroban.com.py o visítanos en una de nuestras sucursales. Los mejores electrodomésticos están en Electroban. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Bueno, vamos a volver. Volvíamos a lo de Almirón. No, yo le quería decir a Pancho, perdón, Arturo. Yo lo quito, pongamos, para mí el jugador más gravitante de la selección paraguaya hoy es Ángel. No es Miguel Almirón. Sí, coincido. Totalmente, es la cara de la selección. ¿Quién es el que mejor juega con Ángel? Oscar. Y si lo saca a Miguel, como dice Niño, que se dé cuenta y lo pone a Oscar Romero, por ejemplo. Esos chicos se juntan y son la mitad. Oscar Ullón está escuchando en Ciudad del Este, Niño. Sí, señor. Contra Argentina necesitamos jugadores repulsivos. Encarador y Almirón es una molestia para los rivales. No, yo coincido si va a estar arriba, pero si le hacen hacer esa función de volante donde tienen que marcar, allí no sirve. No le sirve a Almirón, no le sirve a la selección. Daña la propia imagen de Almirón. Sí, porque si lo va a tener arriba para correr es una cosa, claro. Pero si le van a poner en esa posición de marcar, ahí es donde no se va viendo. ¿Qué le pasó contra Uruguay? Me parece que él está entrando con una doble responsabilidad encima. Primero de encargarse del rival y después de encargarse de su propio juego. Yo entiendo, pero te hago una pregunta también, Niño. ¿Cómo juega él en el Newcastle? ¿Cómo juega en su equipo? ¿Desconoce esa función? Pero vamos a traerlo como Almirón. ¿Cuál es el Almirón que nosotros conocemos? No el del Newcastle. No, el Almirón que te dañe. Meterme en la cabeza de Berizzo nomás y digo... Porque ahí lo están transformando a hacer algo que él no es. Yo me voy al ejemplo de hace poquito nomás y vuelvo al partido contra Uruguay, porque las únicas dos situaciones que tuvo donde él llegó al área, llegó con la lengua afuera. ¿Sí? Ya no tenía fuerza ni para levantar la cabeza y mirar. A mí me encanta Almirón, además. No podía. Son oyentes, siempre saben de mi admiración hacia Almirón, pero en esa función le están, juega deslucido. Que se entienda, no es nada contra Almirón. La selección tiene que jugar o no depender de Almirón, es la verdad. No tiene que depender de Almirón. No depender de un jugador. No. Vos tenés que buscar variantes y la selección no puede depender de este Miguel Almirón. Y él siente, de este Miguel Almirón. De este Miguel. Es lo mismo haciendo una comparación, si Olimpia se podría depender de Hugo Talavera en el 79, es dificilísimo. Cuando logró el título por primera vez. Pongo un ejemplo. Distinto, excluyente, de otra manera. Eso otro. Ustedes no lo vieron jugar, nomás Talavera. Entonces, era otra historia. Pongo un ejemplo, nada más. Me dirán y Cerro y Libertad y Chi. Hay ejemplos. Yo me voy ahí a Hugo Talavera. A Cerro, al Varenga, por ejemplo, el que si alguien nos pide de Cerro, que tenía una dependencia del Varenga antes, ese Cerro dependía de él. Hace poco yo lo escuché a Salvador Cabañas Selección. A Pumpido, a Neri Alberto Pumpido, le hizo una nota a Fantino. Y
Claro que va a ser abismal la diferencia. Le preguntaron si Maradona en el 94 no era sancionado. ¿Eran campeones? Sí, dijo Pompido. Pero el equipo era tan bueno que sin Maradona podían ser campeón, le preguntó Fantino. No, dijo. Sin Maradona no. Fíjate, y no era el Maradona del 86. Maradona del 94 ya era un Maradona muy desgastado, muy golpeado, pero te daba ese algo diferente que vos sabías. Y Miguel Almirón. Pero no le podemos comparar a Miguel No, Almirón por con eso. Maradona. Pero Miguel Almirón hoy, y yo no lo puedo comparar con Guido Alvarenga tampoco, porque está muy lejos de lo que fue Estoy Guido de Alvarenga. acuerdo con vos, por eso Claro, es para otro venimos ejemplo, acá a programa. decir, si fuera Alvarenga, Claro, dijimos, yo dije si fuera Talavera. Yo digo, Argentina sin Maradona, estaban convencidos que no iba a ser campeón. Paraguay sin Miguel Almirón puede jugar, porque no es excluyente. No, Almirón no es el jugador de la selección. Porque después depende mucho también de lo mental. Está el jugador que si vos le tirás la responsabilidad, se agranda. Y como que se siente que es dueño del equipo. Sí. Y después está el otro, no hablo de Almirón, simplemente está el otro que parece que le supera, o sea, arruga. Y está el otro que no agarra luego y la entonces responsabilidad. nunca se suelta. Yo, Berizzo, lo pongo a Carlos Romero por Almirón. Yo también, sí, por eso decía. Yo, el que mejor Berizzo. puede jugar es. Pero tengo que hablar con Almirón, yo no lo voy a matar. Absolutamente. Segundo tiempo, Mira, espacio, Miguel, segundo mirá, tiempo con quedate, espacio, segundo quedate, tiempo con vamos a hablar. espacio. Te aplaudimos, sos un chico brillante, excelente persona, todos te queremos. Pero ponela a Oscar Romero. Claro, el que mejor juega con ¿Cuándo lo va a poner a Oscar Romero? Decímela. Y más todavía contra Argentina, ¿sabes? No estoy El contando respeto que le la tienen. Oscar. Crean ya un problema. El respeto que No, le tienen. además, si ahora en estos partidos no empezás a probar y ver cómo te funcionan otros nombres con otro formato, después en la eliminatoria no hablemos de que no tenemos tiempo, no se puede trabajar, no se puede entrenar, no tenemos tiempo los jugadores. Yo creo que es el momento donde pero no se por pueden Arge- sacar ciertas conclusiones también. No por Argentina, si el rival próximo era Uruguay o era Chile, yo también hacía la misma cosa. Para claro, mí hoy Argentina no es lo que era antes. Hoy Argentina es una selección ganable. De todo punto de vista es una selección ganable. Ahora te descuidas, te ganan. Tienen jugadores de mucha jerarquía. Y Messi en una noche inspirada que no suele tener últimamente. Para Con mí, Messi o con Messi, Argentina te puede ganar. sí, te puede ganar por la jerarquía de los jugadores. Pero yo creo que hoy es ganable. Pero tampoco es la Argentina de otro no, tiempo. es ganable, hoy es ganable. Limitada, los mismos argentinos. Te decía Ricardo, Niño, Fabián, los centrales. Argentina viene muy golpeada, muy golpeada. Y hay que Paraguay tiene que aprovechar eso. Totalmente. Pero armada bien tu equipo. Nos va a seguir de ejemplo el partido de mañana. Uruguay salvando la distancia tiene algo de nosotros y ver bien el diseño La diferencia que claro, de fue Argentina con uno y otro. nueve. Hoy Argentina, por ejemplo, hablan de una duda por el lateral derecho y le tienen a Montiel, que tampoco tiene 50 partidos en la selección poner a argentina. Molina, ¿verdad? O Molina, que tiene creo que 1 o 2 partidos apenas con la selección. O sea, estamos hablando de una selección que en sus defensa equipos juegan bien. en defensa no está hecha Tengo que Argentina. pedirle disculpa a Pancho, le agredieron mucho. ¿Por qué? Nosotros ni hablamos con él. No. Es ¿Con parte, Pancho? No. es parte de, Debate futbolero. del debate. No, pero no, fueron muy Tiene agresivos. suerte que está esta mampara, no le tiramos nada. ¿Cómo? Tiene suerte que está la mampara, no le podemos tirar Tranquilo, contigo, Luis. Mili Empeño, 20 arreglos, joyas, oro y plata, Peño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, mento, bicongüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos, mento, bicongüento, alivia y mejora. Es un producto de laboratorios Indufar. Sanri S.A., soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, SCTV, data center, para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. 3.300 millones en premios con CNT, 2.400 millones en el poderoso. Una Hyundai Santa Fe en el grandioso y silencioso. Un Chevrolet Camaro 2021 Petit CNT Cheporemoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursal en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Hasta el 30 de junio, Comecipar te ofrece crédito tan solo 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo. Consulta requisitos y beneficios llamando 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Ustedes saben que en Cerro están haciendo una capilla. ¿Una capilla? No. ¿Qué es lo que vos me mirás, Pancho? Una capilla. Sí. Una capilla. Una capilla. Sí. Pero queremos saber en qué parte de van a hacer la capilla. Ahí en el predio estamos hablando. Y que van a agrandar la concentración.
No, no sabía. Pancho es como mira, amigo. No, Voy a estar el turno, Pancho. no ¿Te diste sabía. cuenta? Y pues no podés, pues estar en todas. Muchos creen que están en todas y no están en todas. No se puede. Cerro va a construir una, no sé si va a llevar el nombre de Chiquitunga. Sí, sí. Y para los que más conocen, los más religiosos deben saber lo que digo. Pero Cerro, a ver si usted tiene gente interna, Cerro va a construir una capilla. Yo recuerdo la última misa de Chiquitunga fue allí, en Cerro. Brillante, Hay una niño. conexión. Así mismo. Y van a hacer una capilla. Beatificación. Van a hacer una capilla con Sí, su nombre, sí, en sí. Cerro Porteño. Hacer Fútbol Álamos, porque si es finos, Álamos Distribuye representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas desde junio y la tenés instalada desde noviembre. Ingresa a ciopar.com.py y conoce todos nuestros modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en la autopista Silvio Petrirossi al lado del Club General Díaz y seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. En las noches de otoño las sensaciones del placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguinos en Facebook e Instagram como Control Paraguay, Control Feel My Feel. Pollos Omnecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Omnecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate energía con Eritol Plus. Cápsulas blandas de protección con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Sergio Lauser, que mucho me ha contenido, no aguanto más la selección para de fútbol de mayor, entre paréntesis, me está por sacar úlceras, me restuerce el estómago de rabia. Comenzando por el director técnico, dice Sergio Lauser. Y estoy leyendo, Sergio. Escuchamos otra vez 107.9 FM. Si, muy alegre sería el mediocampo con Oscar Romero, Robert Pires, Richard Sánchez y Ángel Romero, pregunta a Gustavo Saba. Arriba Carlos González pivoteando y Gabriel Álvaro 9 fijo. Y si pone música alegre, va a ser alegre. ¿Cómo? Si de paso le pone una música alegre. Pero Gustavo Saba de última hora escribe. Ya sé, Arturo. ¿Y qué? Tratale bien. Pero qué embores. No va a ser Berizzo el que está en la banca si aparece ese Gustavo me entiende todo lo que yo paso acá todos los días. Y aparte de hincha independiente también. Sí, escuché, pero lee mejor. Muy bien, repetir Sergio Lauserger. Viene de Medellín. Hace 2 días. Mucho me he contenido. Punto. Mayúscula. No aguanto más. La selección paraguaya de fútbol, entre paréntesis de mayores, me está por sacar úlcera, coma, me retuerce el estómago de rabia, coma, comenzando por el DT, Sergio Lauseter. Ahora respondeme si leí bien, Sergio. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. La mejor moto para papá la tiene Leopard. Llévate la HB 110 Luxury. Y de regalo te llevas 2 remeras deportivas para papá. Comunicate al 0981 48 41 35 o seguinos en Facebook como @LeopardPY. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06 73 21 011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay, insumos, productos, insumos informáticos de primera calidad. En toner, cartuchos originales alternativos, en todas las marcas compatibles HP, Lexmark, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 o en la página web paraguay-medioinsumos.com. Paraguay Insumos. ¿Cómo estamos con Pechugón, niño? Son 4 camisetas de la selección Sí, paraguaya. señor. Gracias, Pechugón. Tienen tiempo de ingresar a la cuenta de Pechugón o Fútbol a lo Grande. Está el posteo hace una semana. Vamos a ver un tiempo, ¿cuánto, señor? Hasta las 13. ¿Y qué hacemos ahí? Tienen que retuitear el posteo, tienen que arrobar a 2 personas y sumar a eso seguir. Y a vos la le cuenta de pusiste eso ahí, Pechugón. está escrito. Sí. Está respondiendo el mensaje. Está, aquí voy a buscar otra vez nuevamente. Recién observa récord histórico de mensajes retuiteados, seguidos a la cuenta de Pechugón. Es más, eso ya son números internos, pero Pechugón se va a percatar del momento de nuestro posteo hasta hoy la cantidad de seguidores que ganaron. Terrible, ¿no? Terrible. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con gran material aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, llamanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villarame el 751 Casi Cubicheco, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. No, ¿qué es un santuario?
espera, no vaya a buscar, y que es una capilla. A mí me dijeron capilla, a Ricardo le dicen santuario. Sí. Lo que tenemos que aprender, ¿vos sabés la diferencia entre santuario y capilla, Fabián? No sé qué diferencia ¿Vos, Ricardo? No, no, ¿Vos? la verdad que no. Yo así entre nombres que uno capilla pequeñito y santuario más grande. No. Queremos que la audiencia nos responda, especialmente. Por eso dije incluso Claro. ¿verdad? Dije los Pero que nos religiosos. expliquen, sí. Que nos expliquen qué diferencia hay. ¿Cómo ustedes no van a saber? No sabemos. ¿Vos sabés, Luis? No escuché, señor. Vendenos entonces. El regalo ideal para papá está en IO, parrilla eléctrica más parlante, Colque, Sans, Bluetooth por solo 592.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Prepárate para homenajear al rey de la casa con tu tarjeta de crédito de Visión Banco. Entérate de todos los beneficios que tenés para homenajear a papá. Con tus tarjetas de crédito ingresa a nuestras historias destacadas, conoce nuestras promos Visión Banco. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectar Brucuya Frutica. La más fresca combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Brucuya. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Sanicer festeja sus 33 años a lo grande esta semana. 45% de descuento en productos de la marca FB Griferías y Portobelo Porcelanatos. Hasta el sábado, pago efectivo, cheque al día y transferencia bancaria. Les esperamos. Sanicer, proyectando juntos. Hugo Viveros, ex director técnico de Tacuarí, fue presentado en Limpeño. Bueno, dos. Los oyentes nos llama entre diferencia santuario y Capilla. Y en la concentración de cerro que va a haber Un santuario. y Se no va a acomodar mejor la... no van a agrandar. Sí, sí. No, va mayor. No, va a tener una van a optimizar mejor Sí, señor. la concentración de cerro. ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. Y le puede buscar Gerardo Rodrigo a Mariano Mercado, que nos va a decir la diferencia entre santuario y capilla. Y antes de Mariano, si los oyentes no quieren enseñar, porque esto es un país muy católico, y lo digo con total respeto. La capilla, señor, depende de una iglesia catedral. Y un santuario puede crear cualquiera en su casa. Más técnicamente ya no sé eso. ¿Qué podemos hacer con Luis Paredes? No va por ahí. No sé de dónde sacó. La capilla depende de una iglesia. Es que yo sé. La capilla depende de una iglesia. Que lo de santuario es por lo de Chiquitunga. Es que yo pertenezco a una iglesia y tiene varias capillas que dependen de la iglesia. Entonces una capilla depende. No, es aprobado por el arzobispado de cada... Pero nadie pues te está descalificando. Yo tengo la sensación de lo que dice niño. Que es un templo mayor, ¿verdad? No, que es por no nos llama nadie. Por algo especial y puede ser por lo de Chiquitunga. Bueno, no nos llaman, no nos dan bola, país eminentemente católico, no les interesa lo que estamos preguntando entre santuario y capilla. Entonces vamos a ir a la respuesta. Mariano Mercado no está. Envía a Gustavito acá porque no nos dan bola. Marianito Mercado, sí. Mariano Mercado. Le dije que me llama Mariano Mercado. Santuario. Vamos a escuchar Luis Paredes. Atentamente. Porque evidentemente que no estaba escuchando. Ahora sí, porque estaba viendo un texto nomás de muy bien. de mi tanda. Siempre la vida así. Santuario. Es una iglesia u otro edificio sacro que surgió por lo general en lugar del martirio de un santo. Entonces va a ser santuario, Ricardo. Sí. Acá también dice... Ahí dice, o donde ocurrió un hecho prodigioso, milagro, y ese es Chiquitunga. Sí, se dio ahí un carácter sagrado por haberse manifestado en el lugar algo divino, dice. Y capilla es un lugar de oración. Ahí está, esa es la diferencia. Ahí está. ¿Vos dijiste, Luis, en eso? No, o sea, técnicamente no, yo dije que la capilla depende de la iglesia nomás. nomás. Santuario es venerarla a la santa. Sí. Y vos le vas a pedir algo a la santa. Es más personal, santuario. Y lo otro es más capilla, va a la capilla de... Vamos al santuario. Eso, ¿se entendió, verdad? Que la gente que llamó, la gente católica, muchísimas gracias por darnos bola. Estoy muy emocionado. Le quiero decir que agradecemos profundamente en nombre de Fútbol a lo Grande las llamadas telefónicas que hemos tenido en la tarde. Ahora entre uno vamos a hacer un santuario por este señor. Hola. Hola Arturo, ¿qué tal? De Irapuato estoy llamando. Sí. Cuando entraba la llamada y ya te explicó todo lo que es la diferencia entre una capilla y un santuario, lo mismo iba a decir. Muchísimas gracias. Y otra cosa, Arturo, quiero opinar también sobre el caso de Almirón, ¿verdad? Vos preguntaste, a la mesa preguntaste si Berizzo lo sacaría a Almirón. Sí. Berizzo no le va a sacar a Almirón porque está en su mesita de luz.
Lo que tiene que hacer Berizzo es hacerle jugar en otra posición al Mirón más suelto para mí. Porque no tiene, le hace jugar a Miguel, pero tiene que explotar todo su potencial hasta ahora. Bien, ¿es lo que vos decís, Fabián? Sí, no que corra a defender porque se fusila. No sirve en absoluto. Bueno, y ya aplicamos lo de Capilla y Santuario. Sí, señor. Muy bien. ¿Qué pasa, Gustavito? ¿Qué? Ahora llaman. Hola. Y ahí se cortó. ¿Qué es lo que van a llamar? Hola. Hola, Arturo. Sí. Te puedo agradecer. ¿A quién? Y porque tiraste un tema católico, ¿verdad? Yo una vez quería llamarte para putearte porque una vez, creo que le hice mucha cabida a ese adivino, no sé qué, de Boca. Y ahora te agradezco porque le diste cabida a este tema, ¿verdad? A este tema católico. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias. Estamos con don Tulio Gómez, presidente de la América, perdón, máximo accionista de la América. Don Tulio, ¿cómo está? Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia y a toda la mesa de trabajo que están ahora en sintonía. Muchísimas gracias. Primero, Juan Carlos Osorio, cuéntenos. Juan Carlos Osorio llega a la América, 2 años de contrato, la idea es que dure mucho más y que logremos un proyecto de lograr más campeonatos a nivel nacional y ser más protagonistas en Copa Libertadores, porque desde que ascendimos en el año 2016-2017 nos han eliminado en primera ronda, entonces necesitamos fortalecernos para ser protagonistas. Quedó. Sí, don Tulio, usted vino acá, acompañó la delegación en busca de la clasificación con América. Sí, señor, así fue, y Cerro Porteño fue superior a nosotros y nos eliminó. Y hay que decirlo, Cerro Porteño fue un justo ganador, fue más equipo que nosotros, le metieron más de raquera, más punto honor, y es lo que necesitamos nosotros, mejorar, subir nuestro nivel. Tenemos fútbol, pero necesitamos más actitud, que los jugadores muerdan, aprieten, anticipen, le metan la garra que tienen los paraguayos y los uruguayos, es lo que necesitamos nosotros, meterle a eso, meterle vértigo. Don Tulio, y en eso de meter, ¿viene para Paraguay Rafael Carrascal? ¿Ya se despidió del América? Ya está casi todo definido. Se llevan a Rafael Carrascal, es un crack, es un hombre muy inteligente, es el creador de juego. Nosotros no queríamos que se fuera, pero él dice que quiere jugar un año afuera, quiere oxigenarse, bueno, y qué mejor que lo haga en Cerro. Bueno, ¿y cómo se dio lo de Carrascal a Cerro Porteño, don Tulio Gómez? Es un préstamo con opción de compra. Cerro se trae un gran jugador, don Tulio. Es un crack, Rafael Carrascal es un crack. Es un profesional, es un hombre que es un buen armador, para que se lleven un gran jugador. Muchísimas gracias, don Tulio, gracias por su tiempo. Con mucho gusto. Gracias, muy amable. Habló muy bien de... ¿Cómo que dijo la operación? ¿Cómo se hace? A préstamo. Préstamo con opción. Con opción. A compra. El mayor accionista de América, Juan Carlos Osorio, se refiere al ex técnico de la selección y a Carrascal. La selección de despertar al Birrojo somos todos, la doña, el don, el capel, Mitaí, el despensero y hasta la abuela. Por eso en esta Copa América alentemos juntos con la pasión guaraní que nos une. Vamos Paraguay, Super Espuma, super patrocinador de despertar al Birrojo, Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central de Sevillana, Casi, Arreitos de Maya, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Las auténticas toscanas son de Opisa, prácticas de rápida cocción, están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Opisa, nutri de sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio de 5 minutos del centro de la ciudad y a paso el famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visitanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Rivas, rentamac.com.py. El oyente creyó que yo
parece que ofendía la religión católica cuando hablé con el brujo. Tomó por ese lado. Tomó por ese lado. Pero era la corriente en la Argentina. Claro. Se hablaba mucho de esas cuestiones. Y él consideró que, preguntándole al brujo, vos estabas ofendiendo a la religión Sí, católica. no tiene nada que ver. No. Cuerdas separadas. Pero para hacerle entender, Sí, hermano, sí, sí, y claro. ahora sí dice, porque me refería a la iglesia católica. Yo no lo hice en burla. No. Para Por nada, favor. jamás. Era un tema Y que le se pido hablaba mucho. disculpas si toqué, no lo hice con esa intención. En esa época se Pero- hablaba de lo Lo que de estudiantes. hacía Y el te trabajo diría si para la murió hace selección poco. argentina. Murió hace poco el de Murió hace poco estudiantes. el mismo de Verón. El brujo que le decían de estudiantes. El mismo de Verón. Emanuel. Que yo te dije a vos, Gustavito. ¿Hace cuánto? ¿Un mes? ¿Un poquito más? mes, por ahí, Sí. un mes. Pero le dije a Gustavito, nosotros le Manuel. entrevistamos de mañana. Sí, exacto. En Urbana. El brujo Manuel. Antes de. Que le llevó Verón y que estaba el técnico y al lado estaba el brujo. Creo que le llevaron antes del partido. La AFA lo llevó antes de un partido de la selección argentina. Antes Pues. de Nigeria en la Copa del Mundo. Y ahí volvió a tener fama, digamos. Falleció hace poco. Lo que tiene razón Luis Paredes. La capilla de las Mercedes depende de la iglesia de San Agustín de Loma Putá. Es lo que decía Luis. La capilla dependen de. Sí. No para desacreditarle a Luis, sino para avalar lo que No, está claro, diciendo. igual que los De anexos mi de barrio, la dice iglesia. Eladio Franco. Sí, así es. señor. Así mismo. Y santuario es la veneración a un santo. Así es. El santuario, si vos ves a alguien o alguien importante que querés venerarlo, podés crearlo en donde quieras. Es lo que Cerro hizo ahora con Chiquitunga. Claro, se entiende. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra? Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Casermín, Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. El VAR en un partido es como un seguro de caución de rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que con Bancoff y la AFD podés acceder al producto Mi Casa con préstamo de hasta 1.200 millones, una tasa de 9,25% y un plazo máximo de 20 años? Contacta con Bancoff en redes sociales o llamando al 325-5000. Bancoff, un banco con raíces. Bueno, el 4 camisetas oficiales, gracias a Pechugón de la selección, tenemos niños. Sí, señor. Vamos a arrancar con los que dejaron sus mensajes, siguieron la cuenta Pechugón, etiquetaron a dos amigos y dieron retweet al posteo, 2 camisetas de la albirroja gentileza de Pechugón vía Twitter. Luego hacemos por Facebook porque abrimos aplicaciones ¿Y cómo diferentes. hacemos con Twitter? Tendrá que Ricardo decirnos el Basta. ok correspondiente aquí. Sí, no podemos mover la computadora por una cuestión técnica, pero Ricardo está viendo. ¿Pueden ir, Pancho, a ser aquí el fiscalizador o Fabián? Así No, pero pueden lo observar. hacemos, no. Está bien lo que hace Sí, el niño. Quiere el claro, Pancho para que vean allí por la posición nada más. Ahí Ahí bajamos, bajamos, te bajamos. levantes. Y si hay el primer nombre que queda arriba va a ser el ganador. escribano. Fiscalizador del sorteo. Claro, ahí está. Fiscalizador. Entonces el niño le pidió. Ahí El primero que queda arriba es el ganador. El primero. se pone Si bien hay acá. algunos que se avivaron y se anotaron más de una vez, ¿verdad? Si los pillamos, le sancionamos. Claro, aquellos que dejaron más de así como 10 veces, hay algunos que exageraron, eso vamos a descalificar, pues ya es una exageración. Puedes anotarte una o dos veces, pero algunos anotaron como 15 veces. Bueno, arrancamos, niño, cuando vos quieras. Y Pancho fiscaliza. Ya. Aquí está. Etiquetó, sí, a las 2 personas, sigue la cuenta de Fútbol a lo Grande, vamos a ver, eso es importante, y de Pechugón. ¿Y el nombre? Sí, nos sigue. En realidad es el arroba Jesse Otacreu. Ahí está, Jesse Nen Otacreu. Ahí está, porque son arrobas. La bruja que nos falla. Ya Hablando está. de brujo, ¿no? ¿Qué? La bruja que La nos falla. bruja que nos falla. Jesse. ¿Quién es lo que es la bruja en los fallos? Y es su... Claro, porque están los... Su Se hashtag. fijó otra vez el niño en la bruja. El que fijaste otra vez en eso. Hace falta eso. Y justo es la bruja que nos falla su... Y bueno, ya está. ¿Qué nombre tiene la bruja que nos falla? Sí, la bruja que nos falla. La bruja que nos falla. ¿Y qué nombre tiene la bruja que nos falla? Jesse. Porque ellos primero se fijaron en la bruja y después en Jesse. Hincha de Olimpia ese. Hincha de Olimpia. Señorita. Sí, ahí está. Ganó Jesse. Ya no aguanto más. La bruja que nos falla. Ellos primero se fijaron en la bruja y después en Jesse. Seguro que sus amigos ya le están avisando ahora si nos está escuchando porque... ¿Cómo se llama la bruja? Jesse. Jesse... Nen. Jesse Nen Otacreu. Otacreu. Ahí. ¿Y cómo hacemos? Así le vamos a poner. Así mismo, vamos a hacer arroba... Puede venir en la escoba ya, rápido. ¿Cómo? Puede venir en su escoba rápido. O no perder tiempo. El premio a la bruja, Jesse se llama la bruja. Sí. Ojín, entrada del Telefuturo, estamos hasta las 2. Jesse Si quiere venir a buscar el premio ya. Otacreu.
Acá está el premio, acá está el premio. Ahora uno más. Y vos le pusiste la ganadora. No, si después le vamos a dejar el mensaje, porque ahí vamos parando para el tiempo, vamos con el siguiente y después sacamos el para que Rodrigo anote ahí el nombre. Sí, bien. Otro. Peligrosa ofensiva y ¿Ahora? No, quedó en jajaja. No, seguimos. Ahora. A ver si ahí sigue está la el cuenta. fiscalizador Pancho López. Pues sí, por lo menos tiene el nombre. Alex Duré, @Ale Duré _bajo. Ahí está. Alex Duré es el segundo ganador de Pechugón. Su arroba es Ale Duré y termina en una B corta. Ale Duré y termina en una _bajo. Ahora le vamos pasar a por O'Higgins, entrar al edificio Telefuturo, la retira. Sí. Ella es la bruja, se llama Jessie Nen Otacreu, la bruja que no falla. Y Alex Duré. A los dos le vamos a escribir en privado. Siguen la cuenta Fútbol a lo Grande, le escribimos en privado los detalles que a partir de esta tarde podemos se le puede poner así, vos ganaste la camiseta ya sin privado. Sí, también. Que se enteren ya. En general, bueno. Vamos a robarle a los dos en su cuenta. ¿Cómo no, señor? Vamos a robarle ¿En qué momento? Y ahora un minutito, y ahora pasamos a Facebook. Muy bien. Las películas sobre seguros generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Eyope Quitadol. Los mejores tratamientos los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pecho Bond, deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, Avenida y esquina Morqui, sucursal Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Síguenos en Facebook e Instagram, Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Además de 30% de descuento en perfumería. Te esperamos en cualquiera de nuestros 366 puntos en todo el país. O llamanos al delivery 61-61-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Timo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Timo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR. Directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Entra a la cancha la nueva cheddar bun de mostaza con delicioso bacon crujiente mallado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org. Nerviginol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nerviginol Plus, tu aliado de cada día. Bueno, acá están, yo tengo que retirar también los ganadores de la albirroja de Chugón. Muy bien, qué bien habló Tulio Gómez de Carrascal. Sí. Es un gran queríamos excelente. Quería salir afuera, dijo, quería salir en el exterior. Sí. Un año por lo menos, medio año en este caso. Lo querían retener, pero el jugador tenía ganas de... Aquí nos facilitó. Jessica Ramírez es la ganadora. Nos facilitó ya su nombre, está en sintonía. Bien. Ahora vamos por el joven. La bruja es Jessica. Con el respeto que se entiende. 2, 3, 8, el final. ¿Y ahora qué hacemos? Sí, doctor Monque, que es representante y abogado de... Abogado de Arzamendia. ¿Cómo andamos, Luis? Bien, señor. Ahora arrancamos segunda. Si yo entendí la seña que me hizo Gustavito, no hace falta que me traduzca. Doctor Monjes. ¿Vos tenés algo oficial de lo de España, lo del Cádiz y esta posibilidad que surgió el día de ayer? Oficial y concreto nada todavía, ha sido un sondeo, en realidad un par de equipos de España sondearon por él y uno de ellos se puede decir porque se filtró la información desde España, que es el Cádiz. ¿Y vos empezaste a indagar, a consultar o cómo viene la mano en cuanto a estas posibilidades? No, en realidad a mí me habían consultado sobre los valores, ¿verdad?, de que manejaba el jugador y todo eso, y yo le había pasado los valores que a mí me habían dado de Cerro y lo que también pretende Santi, ¿verdad? Pero creo que salía un poco del presupuesto de ellos. O sea, desde lo económico sería muy difícil en este momento para el Cádiz por lo menos. Así mismo, lo que pasa es que es un equipo creo que recién ascendido, o un equipo que está
ahí nomás. Entonces, por tema de presupuesto, creo que les era complicado, según lo que me dijo a mí la persona que me consultó, ¿verdad? Sí, el Cádiz, un equipo que se mantuvo en primera desde la temporada pasada. Ahora el otro equipo no sabemos el nombre, pero también desde lo económico para esa otra institución que decís de España sería complicado en este momento. No, ese equipo no me dio un retorno después de haber pasado los valores. Me dijo que me avisaba y todo eso, pero lo del Cádiz sí me habían dicho de que de repente les costaría un poco, ¿verdad? Ya. Más por lo que pretende Cerro, ¿verdad? Y nosotros obviamente estamos supeditados a lo que Cerro lo cotice, ya que firmamos recién la renovación del contrato. Entonces obviamente que la oferta tiene que convenir a las dos partes. ¿Y hay una cotización para lo que se viene justamente de cara al futuro de Arzamendia, Javier? Y mira, la verdad que es difícil dar un monto exacto porque eso va fluctuando de acuerdo también a muchos factores, ¿verdad? Sí. Cómo va desarrollándose su desempeño en la Copa América, las necesidades de Cerro, que yo por lo menos no conozco, cuáles son. Entonces, yo creo que desde el momento en que llegue una oferta concreta, sea del club que sea, del país que sea, eso se analizará primeramente en Cerro y luego veremos ya lo nuestro, ¿verdad? Ahora, hace un buen tiempo que se habla de la salida de Arzamendia al exterior por su buen desempeño en Cerro, el campeonato, ahora selección Copa América, y esto seguramente va a tener mayor chance después de esta actuación que tiene con Albirroja en la Copa América, ¿no? Claro, es lo que yo le dije a Santi, ¿verdad? Que depende mucho de lo que haga en esta Copa. Yo creo que mucho no tiene que demostrar ya por los partidos que ha jugado en la anterior Copa América, en la eliminatoria, pero siempre es importante, ¿verdad? Estar en la vidriera, estar expuesto. Entonces ya dependería de él realmente que pueda ir transferido. Javier, ¿vos considerás íntimamente que este es el momento de salida de Arzamendia para el exterior? Sí, yo creo que sí. Yo creo que si no es en junio, en diciembre tiene muchísimas chances, ¿verdad? Pero yo creo que sí, porque es la apertura del mercado europeo y ya tuvimos sondeos de varios equipos, entonces yo creo que alguno va a acercar alguna oferta que podamos cerrar, ¿verdad? O sea que si no se da en este junio, ¿le podemos ver a Santiago Arzamendia sus últimos 6 meses con la camiseta de Cerro Porteño? Sí, yo creo que sí, depende mucho de su rendimiento, ¿verdad? Yo siempre le digo eso a Santi, que él debe demostrar en la cancha dónde quiere ir a jugar, ¿verdad? Tiene que destacarse en Cerro, tiene que ser como hoy un líder positivo y seguir mostrando sus cualidades por las cuales ya muchos equipos están preguntando por él, ¿verdad? Solamente que vinieron todos los problemas de la pandemia, los presupuestos están muy cortos, entonces eso dificulta un poco, ¿verdad? Por eso a mí de repente no me quita el sueño que él vaya en junio, sino que de repente esperar hasta diciembre también sería bueno, porque se van acomodando las economías de los clubes y va a haber otro tipo de mercado dentro de 6 meses, un año. Javier, tu relación con Alan Benítez, ¿vos también lo asesorás? ¿Cómo, sí, yo soy abogado de Alan. ¿Y cómo es su futuro inmediato? Lo representa otra gente, pero Sí. yo soy su abogado, sí. Y desde ese aspecto legal, digamos, ¿ves que puede tener un futuro ya confirmado para seguir aquí en nuestro país en otra institución? ¿Podría salir? ¿Sabes algo? Él, tengo entendido de que está negociando el tema de la salida de Olimpia, que ya le comunicaron que él no va a continuar. Entonces, una vez firmado eso, ya dependerá de los clubes que estén interesados en él, ¿verdad? Pero ya está en proceso de finiquitar todo con Olimpia. Él sale como jugador libre, ¿verdad, Javier? Y en el caso de que rescinda y se den las circunstancias, sí va a salir libre. ¿Y eso facilita que vaya a un club del exterior, o por qué no también en nuestro país, no? No, claro, eso ya le facilita muchísimo, porque la negociación va a ser del jugador hacia el club, ¿verdad? Ya no de club a club. Y se habló mucho de Cerro en algún momento.
¿Vos ves esa posibilidad o no crees hoy difícil? Y yo creo que, yo como espectador y como hincha, yo creo que es un jugador muy interesante para Cerro. Aparte por muchas cuestiones internas que yo conozco, Alan, que lo conozco hace más de 5 años, a mí me gustaría verlo con la camiseta de Cerro. La verdad que no sé si hay alguna intención o no, pero a mí me encantaría. Clarito, clarito. Bueno, Javier, gracias por este tiempo, muy gentil. Dale, estamos en contacto, un abrazo. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. En Paraguay, Pirelli es el centro emblemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucio, Adeleta, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro emblemático. Guapo Agricultura en la botella para todas tus jornadas con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontralas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bmayflores.com. Regala amor, regala Flores. ¿Cómo te va, Pablo? Hola Arturo, buenas tardes, ¿qué tal? Pablo Ceballos. ¿Edad? ¿Qué tal Arturo? ¿Edad? 35 años. ¿Nacido qué fecha? 4 de marzo del 86. ¿Qué signo? Piscis. ¿Qué dice el signo de Piscis? El día de hoy, ya está, Pablo. No, ¿sabes por qué te decía? Le decía a los compañeros lo siguiente. Espera, Ana Gustavito, que no es bola de cristal. Decía lo siguiente, Pablo. Ayer estamos hablando con Pablo Aguilar. Sí. Campeón con Cruz Azul y ahora desligado del Cruz Azul. Y queremos preguntarte a vos, para no cometer errores, cuando dicen cómo pagan los mexicanos, que respetan, pero cuando algo pasa, dicen el contrato hasta aquí llegó y te vas. ¿Vos cuando viniste a Cerro, viniste del Cruz Azul? Sí, pero en mi caso fue por pedido mío, porque estuve 2 años dentro del club, habíamos perdido algunas finales muy seguidas, y bueno, se dio la posibilidad y como siempre digo, era el sueño de mi padre, de toda mi familia. Capaz muchos no saben, pero en ese entonces ya prácticamente estaba cerrada mi incorporación al Olimpia, porque el entrenador era el Pepe Cardoso, y bueno, la gente de Cruz Azul tenía mucho afecto hacia él. Él en ese entonces había pedido, pero bueno, yo recuerdo bien que un 31 de diciembre del 2009 creo que fue, tuve una charla con el presidente del club y le había manifestado que bueno, mi intención era venir a mi país, jugar en Cerro en ese entonces y bueno, aceptó sin ningún inconveniente. Brillante, y por tu manera de hablar, tu franqueza, agradecemos también. Hay cosas que no se nos escapan y no sabemos. Pablo, lo que vamos al tema de fondo es lo siguiente. En México, y vos no vas a decir donde hay un error o no de información, por ejemplo, Cruz Azul, cuando viniste a Cerro, creo que 6 meses, ¿pagó la mitad de tu salario Cruz Azul? Todo el año. Ahí está para la audiencia. Ahora explicanos... No, que a mí me quedaba 1 año de contrato con Cruz Azul y vine a cumplir estando en Cerro, vine a préstamo, y cuando finalizaba el contrato me mandan los pasajes para ir a México nuevamente, porque estaba la posibilidad de poder renovar nuevamente el contrato, pero bueno, yo tenía muchas ganas de quedarme en el país. Y si bien también tuve otras propuestas de algunos equipos aquí en Sudamérica, opté por fichar por el Olimpia. Claro, esto venía acá, son comentarios que hicimos, no sé en qué alusión a qué jugador decíamos eso. El caso de Alfio Oviedo y a Pablo Aguilar. El caso de Alfio Oviedo. No, Pablo Aguilar se está desligando Cruz Azul. Sí, pero por eso de cómo en México... En México así, entonces, de Sergio Díaz también, pero lo que dice Pablo es que todo el año el que le bancó mensualmente fue de Cruz Azul, Pablo Encerro. ¿De todo el año qué? El que te bancó, el que pagó fue Cruz Azul.
Sí, Cruz Azul se hizo cargo de una parte del salario y Cerro de la otra parte. Creo que fue 50 y 50 en ese entonces. El 50 pagó uno y 50 al otro. Sí, esta fue la propuesta que hizo Cerro, aparte, bueno, de que había pagado por el préstamo de un año. Y bueno, Cruz Azul también se hizo cargo todo ese año y cumplió sin ningún problema. Pasa que también Cruz Azul en estos últimos tiempos tuvo muchos inconvenientes con el presidente anterior que salió, que estuvo mucho tiempo, que es Billy Álvarez, que bueno, en lo que yo le conozco, en lo que a mí me tocó pasar con él, una persona excelente, no tengo queja alguna, y bueno, después uno va leyendo, escuchando ciertas cosas que van pasando y obviamente se queda sorprendido, ¿no? por lo que pasó dentro del club. Agarraron otras personas, consiguieron el campeonato. Pablo fue un pilar muy importante dentro de ese equipo y bueno, muy merecido. Independientemente de cómo sean las cosas, obviamente queda en la historia del club. El ansiado título que consiguieron, la verdad que les costó muchísimo, pero independientemente de eso, creo que uno tendrá otras posibilidades de quedarse en el fútbol mexicano. Bueno, Pablo, hablaron los compañeros con el presidente de River, zanjado el problema con Chito, ¿todo bien? No, bien, el día que volvimos a los trabajos de pretemporada, bueno, yo había solicitado hablar sobre ese punto, obviamente frente a todos los compañeros, para que ya no haya dudas de nada, y bueno, cada quien dio su postura, sabiendo más que nada lo que tenemos que hacer como grupo, como equipo, para obtener los mejores resultados, y bueno, se habló ahí y ya, listo, terminó ahí. Solucionado entonces. Y terminó todo ahí la charla, hablamos, dimos nuestro punto de vista y ahí quedó todo, y estamos siguiendo los trabajos de pretemporada que bueno, tenemos que tratar de llegar de la mejor manera posible, falta mucho todavía, entonces bueno, estamos entrenando muy fuerte a ritmo turno y sabemos que va a ser muy beneficioso para todos nosotros. ¿Qué le sugerís a Berizzo en la selección nacional, Pablo? Que bueno, desde mi punto de vista, y quedó demostrado el otro día, que obviamente cuando un equipo siempre propone, a mi parecer, ¿no?, tiene más posibilidades de obtener mejores resultados. Y bueno, si bien Bolivia por ahí, por los jugadores que están, y con todo respeto obviamente, no es un parámetro muy fuerte, pero yo creo que siempre esta clase de partidos, y más todavía haberle dado vuelta, ayuda y entusiasma mucho. Bueno, creo que Paraguay tiene la capacidad y la condición de enfrentarle igual a igual a cualquiera. Entonces bueno, que sí, obviamente trabajando con esa tranquilidad que vino demostrando a pesar de toda la presión que tuvo a lo largo de todo este tiempo, y bueno, más todavía aprovechando la calidad de jugadores que tiene dentro de la selección. Si sos técnico, ¿vos estudiaste para técnico, Pablo? Estoy siguiendo la carrera, sí. Pablo, ¿en dónde lo pondrías? ¿Lo ubicarías a Miguel Almirón? Si hoy me preguntás, hoy con el equipo que está hoy, yo no lo pondría a Miguel. Pero un ratito. Perdón, me salió el alma. Coincide. Sí, ¿cómo? Coincide con nosotros. Lo que estamos hablando. Decía Fabián, decían... O en caso que juegue, bueno... No, hoy no lo pondría a Miguel. Espera, Pablo. Espera, ya le dijiste. Si hoy soy el técnico, ¿qué pasa, Pancho? Nada. Escucharle a Pablo Sí, Ceballos. respeto. No lo pondría a Miguel Almirón. ¿Cuál es la razón de por qué no lo pondría? No, si es que se le va a aprovechar a Ángel por fuera, no lo pondría a Miguel. Ahora, si Ángel va a jugar de media punta con Ábalos o con Carlos González, sí, lo pondría por izquierda y a Cacu ahí en el lugar donde venía jugando. Una pregunta agregada a Pablo Ceballos, que él no lo pone a Miguel Almirón y de titular. En mi caso, Jorge Sosa, te saluda. Pablo, coincido 100% contigo, es lo que comentábamos recién en la mesa. Sí, tal cual. Si en la otra posición no sirve Almirón, dentro de lo que... Si va a ser el Almirón de Newcastle, ese no nos sirve en la selección. Tiene que jugar suelto en lo que él sabe, con la corrida, con la velocidad, no en esa doble función de marcar. ¿Y a qué lado lo pondría? Suelto, arriba. Suelto arriba. Sí, es que va a ingresar.
Yo por cuestiones de perfil, más que nada, no lo pondría en el medio a Miguel. Sí, así como hizo esa corrida contra Argentina, que termina tirando un paso atrás y hace Richard Sánchez, yo creo que por ahí puede generar mucho más peligro. De por ahí en situaciones que por el perfil, como es muy zurdo Miguel, yo creo que se puede aprovechar mucho más por las bandas. Entonces, es mi opinión, ¿no? Lo que yo te digo, lo que ellos obviamente sabrán porque están todos los días ahí, pero viendo y entendiendo la velocidad de jugar mano a mano, obviamente con los laterales y por la velocidad que tiene, yo creo que por ahí podría ser más útil. Bueno, pero hoy no. Si Ángel juega por fuera, no. Gracias. Muy amable, Pablo, gracias por este tiempo. Dale, Arturo, un abrazo. Igualmente, Pablo Ceballos. ¿Escuchaste lo que dijo Pablo? Sí, escuché. ¿Y sabes lo que vale de él, que no trata de no rehuye al al compromiso de la pregunta? Si yo fuera, no lo pondría, dijo. Sí. ¿Y vos? Igual que vos. Pues seguimos lo que estamos viendo en la actualidad. Por su momento. Mira tu cara de asombro. A mí me asombra. Si bien después dijo que sí, pero no explicó por qué no. Claro, se entiende. Hoy, así como está jugando el además Mirón, no lo pone. Además argumentó que es bueno. No es que dijo nomás, no le quiero. Pero no le se entiende, pero así como está jugando, hoy no lo pone a Miguel Almirón. Claro, como está jugando Paraguay. Sí, claro. En Tupiaga sacamos al rey de la casa hasta el domingo. Elegí el regalo perfecto para papá. Vas a encontrar bicicoolers, parlantes, televisores, afeitadoras, parrillas y mucho más. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Checo, 7:30, 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontranos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En este mes no pienses más, tengas la edad que tengas. Si sos o no profesional en la Caja Mutual, empieza a invertir en tu jubilación privada voluntaria por solo 120.000 guaraníes. Y en este mes, por el mes de papá, porque papá me importa. Entre todos los nuevos afiliados habrá un ganador para disfrutar de una atención especial en una barbería. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria 218-4000. El orgullo de los colores de nuestra albirroja van más allá del fútbol. En esta Copa América, acompañala con la nueva Pilsen Albirroja edición limitada. Escanea el código QR y participa por bicicoolers, televisores, mini componentes, camisetas de la albirroja y muchos premios más. Pilsen desde 1912 con la albirroja puesta. ¿Qué niño tenemos ahora? Ahora vamos al perfil del Facebook de Fútbol a lo Grande. Ricardo va a decir, basta, aquí era una situación similar. Seguir a Pechugón, etiquetar a los amigos, compartir y dejar los datos. Vamos con los mensajes. El primero que queda arriba es el ganador o ganadora. Basta. María Brites 252 siguió todos los pasos, etiquetó a 2 personas y es la ganadora vía Facebook y dejó todos sus datos. María Brites 252. Ahora queda la última remesa. La Kenton Classic es tu compañera de batalla. Su estilo y motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo del día a día. Lleva tu Classic en cuotas de 279 días. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Chacomar, respaldo total. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites, por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra. Escuchaste bien, 80 millones por cada compra, 30.000 guaraníes por cada producto en promoción. Recibís un cupón y si compras nuestro e-commerce casagrutter.com.py tenés doble cupón, porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Siguiente ganador o ganadora. Ahora. No etiquetó. Siguiente. Tiene que etiquetar al amigo. Ahora. Sí, etiquetó a 2 personas y dejó sus datos. Aldo Cartamán 683. Aldo Cartamán es el último ganador. En este caso el segundo vía Facebook. Aldo Cartamán 683. Muchísimas gracias, Pechugón. Son 4 camisetas de la selección albirroja. Así mismo, señor. Vía Twitter, Alex Duré. Y la persona es Jessica Ramírez, porque tenía ahí su @ Jessica Ramírez. Y María Brites y Aldo Cartamán vía Facebook. Tiene que pasar por Oquín, entrar al Telefuturo, el premio de Pechugón de la camiseta de la selección. A Pechugón, muchísimas gracias.
Recuperal con vitamina E, mejorando el rendimiento intelectual, logrando una mayor concentración y fortaleciendo la memoria. Combate el cansancio y el estrés. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy. Recuperal E de venta libre en farmacias calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Puedes seguir cuidándote estés donde estés vía WhatsApp, llamada o videoconferencia al 021-288-7000 de lunes a sábado de 8 a 20 horas. Asismed toda la vida. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Con televisores Tokio, la pasión paraguaya alienta en todo el país. En la Copa de las Gradas Vacías, Migui no está solo. La hinchada al otro lado llena la cancha de aliento con televisores Tokio, con el pacto de confianza inició. Trae un delantero más River. 34 años tiene Enzo Borges. Nos le llamaron ya a contaba el Borges? presidente anoche. ¿Cómo? ¿Ya le llamaron a Borges? No. ¿Por qué? Yo al menos no pedí ayer el contacto y no me dejaron en... ¿Y de Cerro Largo? El vistazo. Cerro Largo, 34 años. Y lo que ¿Cómo nos se llama decía... Borja? Lo que nos decía Carlos Ortega anoche es que le contaron, le dijeron que tiene características similares a Dionisio Pérez. Por eso lo traen, le gustó. ¿Cómo eso. el nombre del señor? Enzo Borges. Pero lo pidió Ayala. Uruguayo. Enzo Borges rescindió su contrato con Cerro Largo para continuar su carrera en River de Paraguay. Para llamarla a Enzo. Y un extremo brasileño que no nos quiso dar el nombre, pero que está viniendo también. Un rapidito decía, seguramente para intentar reemplazar a Marcelito González. Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Roque, Santa Cruz y Tacuara Carros, dos goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche Larga Vida semi descremada en la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteo, los mejores en la salud de cada día. Farmacias Catedral llega hasta vos, quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al C277000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ahorraste un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Speed Inverter Speed. Da gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña ICA. En el Shopping Mariscal premian a papá con el regalo que se merece. Con tus compras de junio a partir de 100.000 guaraníes, participar del sorteo de un departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Para más información ingresa a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Arcoiris Industria Alimenticia te sugiere café Pilao para degustar en todo momento. Si le agregas un poco de leche tendrás un nuevo sabor atrayente y delicioso. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del Banco Nacional de Fomento con tasa fija en dólares del 6% anual hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. No importa si necesitas nuevas maquinarias, adquirir ganado más campo. Este crédito se adapta a tus posibilidades. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Mañana Barcos y Rodados tiene un lindísimo delantal parrillero de regalo para papá. Desde las 6 de la mañana, por cargas a partir de 100.000 guaraníes, acércate a Barcos y Rodados. Llena el tanque y llévate el regalo de papá. Por precio y calidad, la carga que más te conviene está en Barcos y Rodados. En la Paraguaya Inmobiliaria SEA te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajuste y disposición inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria SEA. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Sanitizantes para manos base. Desinfectante líquido elaborado con alcohol etílico al 70% con acción humectante, que además cuida y suaviza tus manos. Sanitizantes para manos base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo ICA. Panal tiene una variedad enorme de seguros de los que puedes elegir y te puedo garantizar que estás cubierto estés donde estés. Panal Seguros, sentile confianza. Grande Pan, en vez del padre en Erimark, ahorras 20% pagando con tu tarjeta de crédito Itaú en todos los accesorios menos en audio con 10% hasta 6 cuotas sin intereses. Grande Pan, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93. Juega de local y sumate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol. ¡Vamos! Un mensaje de Moreno Martins, el delantero de Bolivia, después de sus dichos en redes sociales, retractándose de lo que publicó y pichuleó un poquito, como que el que maneja sus redes no entendió bien, pidió disculpas, que no quiso ofender a nadie, tuvo que poner calma porque al community manager. Y básicamente sí, que no se interpretó bien lo que en realidad él sentía y lo que expresaba en ese momento y que estaba un poco sacado porque no pudo jugar justamente a raíz del COVID en el debut contra y ahora va a jugar contra Paraguay. Palabras más, palabras menos, pero puso calma porque sabía que se podía venir una sanción.
Gran Vía te invita a participar de la promo Feria de Vinos. Por la compra de vinos señalizados o tener un cupón y puedes ganarte un enfriador Consumer para 16 botellas. Sortea el 30 de junio. Bases y condiciones en todos los locales de supermercados Gran Vía. En Grupo EPN estamos de aniversario. Son 30 años estando al cuidado de la salud de Paraguay con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo EPN, haces bien. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, Zapaterones Paracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061 570 570 Hidalgo SRL. Jorge, con Luis tenemos Intermedia, arranca hoy la fecha. Un partido Independiente de Campo Grande, Aterá, a las 15 inicio la fecha 13. Si vas a tomar, no te olvides de tuitear y chau resaca. Con Electroban Electrolux te renovamos los electrodomésticos de tu hogar. Comprando productos Electrolux, generas cupones electrónicos para participar. Ingresa a electroban.com.py o visítanos en una de nuestras sucursales. Los mejores electrodomésticos están en Electroban. Más de la categoría intermedia, partidos para mañana. Guaraní de Trinidad, 3 de febrero, será en el sur del país a las 15. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000 también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos de joyas y plata, mejor cotización. Sarmiento Caso, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. José Armoa, árbitro del partido Independiente ante Aterá hoy a las 15. El árbitro del partido mañana Capiatá Iteño será Derlis Benítez, 14:45, nuevo horario para Capiatá Iteño. Sanri S.A. te asesoran todas las necesidades tecnológicas de tu empresa, centros de datos, infraestructura, seguridad, servicios, soporte más. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. ¿Cómo te va, Juan? Buenas tardes, Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Juan? Estamos hablando con Pablo Aguilar. Primero, felicitarte, Juan Escobar, por el logro alcanzado con Cruz Azul. Dale, muchas gracias, Arturo. Gracias por eso. Bueno, contanos cómo estás vos, cómo estás mirando a la selección, pediste un permiso, contanos, Juan. Gracias a Dios estoy bien, sí, le pedí el permiso al profe. Igual le iba a pedir antes que salga la lista ahí, o sea, si sabía que iba a estar en la lista le iba a pedir mucho antes del combo contra Uruguay y Brasil. Pero como vi que iba a terminar el segundo partido en Asunción, entonces no le dije nada. No, está bien, independientemente a que te ponga no, porque hablamos mucho de tu ausencia, vos consideraste lo más lógico es pedirle el permiso ahora, como corresponde. Sí, igual, no sé, se habló mucho, creo de este tema, que supuestamente me enojé que por no jugar y todo eso, viste en todos lados que salió eso, pero no, la verdad yo no estoy enojado ni con el profe ni con nadie. Si me toca, y si no, vamos a seguir trabajando para estar ahí. Juan, las razones fueron particulares, personales. Sí, es porque tengo que poner un documento al día aquí y después para irme tranquilo porque después tengo que volver dentro de 6 meses seguramente, si Dios permite, en la próxima ocasión que tengo. Bueno, y se va a Pablo Aguilar de Cruz Azul, siendo campeón. No sé, la verdad no le hablé todavía, me tengo que preguntar. A ver qué me dice. Bueno, ¿y tu contrato con Cruz Azul hasta cuándo, Juan? ¿El mío? Sí. El mío, que me queda 1 año todavía. No, está bien, está pasando un gran momento de todo punto de vista, Fabián. Juan, sí, eso que surgió de Xolos y una posibilidad que te querían, ¿surgió así? ¿Fue oficial? ¿Fue real? ¿Te hicieron saber o no, Juan? De Cholo no, ahora me estoy entrenando. No sé qué pasó. Nada oficial entonces. Yo vine acá y apagué mi celular y bueno, haciendo algunas cosas y también de paso disfrutando de mis hijos. Pregunto, ya no hablé nada del tema de Cruz Azul y todo. Pregunto, para el siguiente combo de eliminatorias, ¿vos estás abierto a la selección? O sea, no se mezclan las cosas con este pedido de permiso hoy para el futuro, para lo que se viene un poco más adelante, ¿no? Sí, yo le aclaré igual eso al profe. Yo le dije que solamente era por estos días, ya que voy a estar más tiempo aquí. Y también justo me tocó en las vacaciones. Solamente era por eso, pero igual yo quedé bien con el profe, aclaramos bien las cosas y él sabe que voy a estar presto para la próxima convocatoria, estar preparado. Juan, ¿y qué te dijo Berizzo? La verdad me entendía muy bien el profe. Como todo un profesional me entendió muy bien y sabe que estas cosas sí hay que arreglarse, sí o sí.
Juan, vos sabías que era inevitable que se iba a especular con esto de que vos estabas enojado por el momento, porque no venía jugando, porque tenía que salir la lista y porque tenía que pedir el permiso, pero era inevitable que se hable de eso. Claro, yo igual si es que no venía para el combo de Uruguay y Brasil, obviamente que no iba a pasar esto. Todo se dio justamente porque contra el partido Brasil quedé afuera y al día siguiente le pedí permiso al profe. Bueno, hecha la aclaración con Juan también. Muchísimas gracias por atendernos y por la explicación que nos da también Juan, muy consciente, Juan Escobar, de lo que estaba pasando. Un saludo al aire, Juan, que siga sus éxitos en México. Dale, Arturo, muchas gracias, saludos a los muchachos. Gracias, muy amable. Juan Escobar. 3.300 millones en premios con CNT, 2.400 millones en el Poderoso, una Hyundai Santa Fe en el Grandioso y Silencioso, un Chevrolet Camaro 2021, pedí CNT, Chevrolet Moy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Choque Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Más de repaso de la categoría intermedia. Santaní será local ante Fulgencio Yegros. Igualmente mañana a las 15 el árbitro Sixto Mercado. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursal en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. En Comecipar te ofrecen los mejores créditos con tan solo 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo. Consultar requisitos y beneficios llamando al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Más de repaso dentro de lo que tiene que ver con la categoría intermedia. Decíamos Guaraní Trinidad 3 de febrero. Alberto Candia será el árbitro a las 15 en Trinidad y Tapúa el partido mañana. Asado Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos y Cerulla representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas desde junio y la tenés instalada desde noviembre. Ingresa a ciopar.com.py y conoce nuestros modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en autopista Silvio Petros y al lado del Club General Díaz. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. Fernando de la Mora, 2 de mayo a las 15 en cancha de Fernando de la Mora. El árbitro Samuel Morales, igualmente mañana. En las noches de otoño la sensación, el placer y diversión se enciende con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control, Feel My Feel. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, Bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Líbrate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Resistencia Trinidense a las 18 el partido. El día de mañana el árbitro Luis Uruna, Resistencia Trinidense. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Pirutos 22, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. El día sábado a las 10 de la mañana, General Díaz ante Tacuar en el estadio Adrián Jara de Luque. La mejor moto para papá la tiene Leopard. Llévate la HB 110 Luxury. De regalo te llevas 2 remeras deportivas para papá. Comunicate al 0981-4841-35. Síguenos en Facebook como @LeopardPY. Paraguay Insumos, productos e insumos informáticos. En toner, cartuchos originales y alternativos para todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother, Samsung. Haz tu pedido al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. San Lorenzo Ameliano, igualmente el día sábado a las 15. Nelson Palma será el árbitro del partido. San Lorenzo Ameliano el sábado. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, llamanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Nuestra 1751 Casa Cubichec o llámenos al 729-6060 Fleming. Rubio Ñu, General Caballero en la Arboleda, atractivo partido igualmente para el día sábado. Uno de los líderes, General Caballero, va hasta la Arboleda ante Rubio Ñu a las 15. Gedidias Zacarías será el árbitro intermedia. Sorprende a papá con este regalo de IO hidrolavadora de Iwo más aspiradora Tokyo Skinny por solo 787.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Prepárate para homenajear al rey de la casa con tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Entérate de todos los beneficios que tenés para homenajear a papá con tus tarjetas de crédito. Ingresa a nuestras historias destacadas y conocer nuestras promos. Visión Banco. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco.
Breve repaso de la Copa América. Hoy 2 partidos. A las 17, Colombia, Venezuela. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con el can Brucuyá, frutica la más fresca, combinaciones muy fáciles de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Brucuyá. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor calidad con tasación, el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Ever Aquino, el árbitro de Colombia, Venezuela. Buen punto, Fabián. Hoy estará Ever Aquino para este partido, Colombia-Venezuela. Con Derlis López en el bar. Hoy equipo paraguayo para este partido. Con Eduardo Cardoso y Milciades Saldívar, que serán los asistentes. Fedor Zuc, el uruguayo, el cuarto. Y como decíamos, Derlis López como bar y Juan Gabriel Benítez como a bar para ese partido entre Colombia y Venezuela, Copa América. Saniser festeja sus 33 años a lo grande en esta semana, 45% de descuento en productos de la marca FB, griferías y Portobelo porcelanatos. Hasta el sábado pago efectivo, cheque al día, transferencia bancaria. Les esperamos Saniser proyectando juntos. La selección de despertar al birrojo somos todos, la doña, el don, el capé, el mitaí, el despensero y hasta la abuela. Por eso en esta Copa América alentemos junto con la pasión guaraní que nos une. Vamos Paraguay, Super Espuma, Super patrocinador de despertar al birrojo. Más de repaso de partidos. Hoy Copa América, Brasil-Perú a las 20, Brasil-Perú. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Pues ya sabéis dónde queda, sobre Julio Miranda, Cuento y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos, 2 locales, Casa Central de Subillana, Casi, R.I. de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Mañana otros 2 partidos. Chile-Bolivia en primer turno a las 17. Chile-Bolivia. Las auténticas toscanas son tu pizza, prácticas de repercusiones tan riquísimas en todas sus variedades y sabores. Con ajo, con más picante y la tradicional pizza nutrida sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti@info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos de la ciudad y a paso del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años. Su inversión más segura en la vida. Más de repaso de juegos. Argentina ante Uruguay. Se juega igualmente mañana a las 20. Argentina, Uruguay, Copa América. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández, Río de Abu, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 50 precio contado. Avenida Pinedo, Casa de Numerosa, Concepción, Estilo Hogar. La vida es como un partido y cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo. Como tu primer coche, tu primera casa, tu propio emprendimiento. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de póliza diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. Eurocopa a estas horas juegan Dinamarca, Bélgica está ganando Bélgica 2-1. El partido está por finalizar. No hay asado sin chorizo de short y tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Shorty, que buenos están con la calidad de la cooperativa Shortizer. Tenés un comercio, industria, una empresa de servicios. Con el préstamo Pymes de Bancop tenés 8,5% de interés anual hasta 36 meses de plazo y 12 meses de gracia con la garantía Fogapi. Llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Muy bien. ¿Cómo? Danilo Ortiz, ¿qué conclusión sacaron de Danilo? Que quiere quedarse por lo menos 6 meses en el país porque el nacimiento de su hija, que es en estos días. En todo caso, si no se da quedarse aquí en el fútbol paraguayo, la posibilidad de volver a Argentina, y que fue real el contacto de un ex entrenador suyo en Bodicruz, Mario Siaco, que está en Sarmiento de Junín. Del este, Danilo Ortiz. Danilo, queremos conocer tu futuro. ¿Qué tenés? Se habló mucho de un posible regreso al fútbol argentino después de tu paso por Sudamérica. En este momento, ¿qué es lo más cercano para vos, Danilo? Esta semana todavía no estoy a full con el tema del nacimiento de mi hija. Si Dios permite, Dios mediante, esta semana nace mi hija, así que estoy muy metido en eso. Después de que pase todo esto, capaz que la próxima semana ya empecemos a ver qué posibilidades. Está muy de cerca con la familia en este momento. Entonces, te pregunto, ¿qué te dejó tu paso por Sudamérica? Bien, la verdad que bien. Obviamente, no, el torneo que hicimos no nos ayudó, ¿verdad? Porque teníamos un gran plantel y lastimosamente las cosas no se dieron. La última imagen que dejamos fue buena, pero como te digo, no hicimos el torneo que tendríamos que haber hecho con la calidad de jugadores que había en el plantel. Tu salida de Sol fue una decisión del club, fue en conjunto.
¿Cómo se dio esto para que deje Sol, Danilo? Y la verdad que no sabría cómo decirlo, Fabián. A mí me llamaron y me dijeron que el nuevo cuerpo técnico no iba a contar conmigo. O sea, fue directamente de decisión de Sol de América para englobar, allí lo estás diciendo bien, de este nuevo cuerpo técnico. Yo sé y lo dijiste, lo vas a ir viendo más adelante, priorizar la familia, el nacimiento de tu hija, pero lo del fútbol argentino lo ves con buenos ojos, ya que tuviste muy buenas experiencias allí. Sí, claro que sí. Como te dije, en estos días capaz que ya me pongo en contacto con Andrade, que es una persona que vengo trabajando hace bastante tiempo, y como te dije, a ver qué posibilidades surgen. Argentina siempre, obviamente, es una de las primeras opciones porque no ocupo plaza de extranjero y como todos saben hay muchísimos equipos en el campeonato, así que sería lo más seguro. Danilo, a esta altura de tu carrera, con mayor rodaje, con una buena trayectoria en diferentes equipos, ¿pensás que llegó el momento de llegar a un equipo, afirmarte definitivamente, ser figura, en fin, mirar otros mercados más allá del fútbol sudamericano y realmente ser lo que en un principio pintaba justamente cuando arrancaba en Cerro Porteño? Y obviamente que uno siempre piensa de esa manera, pero a veces uno no encuentra continuidad o diferentes motivos por los que a veces no encuentra continuidad, pero bueno, después de lo que me tocó vivir los últimos 6 meses del año pasado, la verdad que estoy contento porque volví a jugué de los 18 partidos posibles, jugué 10 y la verdad que eso me pone muy contento. Ahora, como te digo, mi prioridad es mi familia, van a ser mi primera hija, estoy muy contento. La prioridad mía realmente es quedarme, ver si puedo quedarme en algún equipo acá estos 6 meses, pero si no existe esa posibilidad, obviamente veremos qué posibilidades surgen. Claro, hoy tu prioridad es jugar en el fútbol paraguayo por el tema del nacimiento de tu hija, ¿no? Sí, y si tendría que haber viajado, ya iba a viajar y me iba a perder esto de estar presente en el día de nacimiento de mi hija. Así que la prioridad, como te dije, es ver si existe alguna posibilidad de poder jugar acá, si no, como te dije, ver qué posibilidades surgen para volver a salir fuera del país. Dentro de esa idea y esas ganas que tenés, ¿hubo algún acercamiento de algún equipo de aquí o todavía, así de manera formal, digo? Hablé con algunas personas, pero hasta ahí, nada seguro. Nada seguro. Danilo, días atrás charlábamos y nos comentaste que se puso en comunicación contigo un entrenador de Argentina que ya te dirigió en Godoy Cruz. ¿Se puede decir que es Mario? Hablé con Mario. Sí, Mario Siacua. Tengo muy buena relación con él. Tengo muy buena relación con Mario, sí. Lo tuve en Godoy Cruz. ¿Y él está en Sarmiento? Está en Sarmiento de Junín, sí, así mismo. ¿Y siguen charlando? Hace una semana atrás hablé por última vez con él. O sea que si llegas a emigrar de vuelta y para la Argentina sería Sarmiento. Sí, eso no te podría decir, pero obviamente se ve con buenos ojos. Sería una linda oportunidad, ¿verdad? Como te dije, volver a la Argentina, pero ya le dije mi prioridad. Obviamente, de que si no existen posibilidades acá, se verán las posibilidades que puedan surgir afuera del país nuevamente. Muy clarito, Danilo, muy clarito en cuanto a tu idea, a tu pensamiento, a tu deseo, y es entendible el hecho de estar muy cerca de tu familia en un momento tan especial, o en todo caso, obviamente, ver lo mejor que puede hacer para tu carrera en este futuro inmediato. Que sea lo mejor para vos en la llegada de tu hija, y obviamente desde lo futbolístico también estaremos pendientes sobre el futuro que se viene. Danilo, gracias por este tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes, les mando un gran abrazo, muchas gracias. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. Para estar más y mejor informado en la amplitud modulada. Monumental AM 1080. Es Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos.
Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 15 grados. Oscar Benítez, uno de los acusados por el secuestro y muerte de Cecilia Cubas, se declaró culpable por el crimen y pidió perdón a la familia de la víctima. Benítez fue extraditado desde el Brasil en 2019. Está acusado de homicidio doloso agravado y secuestro. El hombre habría alquilado una casa cerca de donde residía Cubas para vigilarla antes de capturarla en septiembre de 2004. Además, arrendó propiedades en Lambaré, Luque y Fernando de la Mora para que los demás cómplices se resguarden. Para la Fiscalía, Benítez era el administrador de fondos del grupo criminal. El 30 de junio vencen habilitaciones vehiculares. La patrulla caminera no prevé ninguna prórroga y la fecha de vencimiento de las habilitaciones es a fin de mes. Misma situación se da con los registros cuyas fechas varían de acuerdo a cada municipio, pero ninguna pasa de este mes. Las multas por habilitaciones vencidas equivalen a 5 jornales mínimos, es decir, 421.700 guaraníes. Además, 10 jornales mínimos por registros vencidos, lo que equivale a 843.400 guaraníes. Jair Bolsonaro y Lula da Silva están en empate técnico de cara a las elecciones presidenciales de 2022 en Brasil. Según una encuesta, la diferencia entre ambos es estrecha, a favor del actual mandatario en una primera ronda y del ex gobernante en un balotaje.